De regreso con el manhwa, luego de casi un año de no subirlo, nos encontramos en la bodega. Vemos que la pelea comienza y el ejecutivo de la Unión de Gangbuk ataca primero, pero su oponente esquiva y contraataca con el destornillador. Sin embargo, el ejecutivo bloquea todos los golpes, preguntándole si piensa matar. Luego lo empuja con una fuerte patada, preparándose para atacar. Le dice que, si solo ataca a lo loco, no podrá ganarle. El enemigo piensa que parece estúpido, pero se da cuenta de que pelea con movimientos bien calculados. El ejecutivo de Gangbuk le dice que es un tipo con poder al que no debió subestimar. De repente, el enemigo le dice que espere, preguntándole si puede llamar a sus superiores primero. Uno de los hombres dice que deberían ayudar a su jefe, pero otro lo detiene diciéndole que espere. En ese momento, el enemigo habla por teléfono y le dice a su jefe que ya logró contactar con la Alianza Gangbuk. Mientras este hablaba, el ejecutivo se sorprende, ya que ve que su oponente tenía el destornillador a centímetros de su cuello cuando intentó atacarlo antes. El enemigo termina la llamada con su jefe y, con una sonrisa, le dice al ejecutivo que antes quiso parar la pelea, ¿verdad? Pero, mirándolo desde arriba, le dice que solo se vaya, ya que Aewan es su objetivo, así que le ordena que no interfiera. El ejecutivo se va, pero mientras lo hace le dice que le pida permisos a sus jefes, llamándolo idiota y ordenando a sus hombres retirarse, mientras el enemigo lo observa con ira. Mientras el ejecutivo se aleja del lugar, se pregunta si debería volver y darle una paliza antes de irse. Luego le dice a sus hombres que investiguen a alguien llamado Joseon o similar. Después, sigue pensando que, aún así, su objetivo sigue siendo Aewan, por lo que sería mejor no provocar otro conflicto con estos tipos. Mientras pensaba esto, algo llama su atención, una persona llega justo enfrente suyo. La persona que acaba de llegar se pregunta qué demonios, y dice que vino aquí por otro asunto, pero que este encuentro es realmente inesperado, sorprendiendo al ejecutivo, que dice que es imposible. El hombre misterioso era Jan Juk, un ejecutivo de Aewan, quien con calma pregunta si acaso son la Alianza Gangbuk. El ejecutivo de Gangbuk, sorprendido, se pregunta por qué este imbécil está aquí. Ni siquiera los altos cargos se han movido directamente, entonces, ¿por qué vino aquí? Piensa que, aunque no es alguien a quien pueda enfrentar sin preparación, esta vez ha venido solo. Jan Juk, sonriendo, dice que Sin Woseo no regañará por esto, pero ya que se encontraron, deberían divertirse. En solo un segundo, Jan Juk derriba a 5 hombres de la Alianza Gangbuk. Inmediatamente golpea al ejecutivo de Gangbuk y todo resuena con ese fuerte golpe. El ejecutivo siente el gran poder de su oponente y se pregunta qué pasó, ¿acaso este es el poder de un alto ejecutivo de Aewan? Jan Juk no se detiene y saca un cuchillo para matar al ejecutivo. Pero en ese momento, el ejecutivo es salvado por su oponente anterior, quien bloquea el ataque. Este hombre se llama Frank y le dice al ejecutivo que podrían compartir al oponente por esta vez. El ejecutivo le pregunta si acaso ahora quiere una alianza, preguntándole si es una orden de su superior. Pero Frank sonríe y le dice que no, aclarando que solo es su voluntad, como un perro de caza ansioso por cazar a una basura de Aewan. El ejecutivo no dice nada, pero se pregunta qué está planeando, aunque en esta situación una alianza no es tan mala. Tanto el ejecutivo como Frank se lanzan contra el alto ejecutivo de Aewan, quien dice que esto será divertido. Al día siguiente vemos a Jin Da-hun, quien les dice a los demás que anoche contactó con el líder de Yochang, Park Seon-gyu, y resulta que él también está detrás de Sin Woseo. Así que, debido a sus objetivos similares, decidió colaborar con el grupo Yochang. El segundo al mando dice que no enviaron gente directamente, así que no los perjudica. Cabello Plateado dice que, gracias a eso, los chicos también respirarán tranquilos y parece que no tendrán que preocuparse por pasar hambre por un tiempo. El ejecutivo interviene y dice que hasta ahí todo bien, pero hay una nueva variable, no solo el grupo Yochang está involucrado en esta guerra. Cabello Plateado le pregunta qué quiere decir, al verlo serio, le pregunta qué sucedió. El ejecutivo dice que ayer, cuando expulsaron a Aewan, se encontraron con un miembro del grupo Yochang, su nombre, Sombre, era Joseon. Aunque no es un alto ejecutivo, su habilidad es bastante buena. Tras investigarlo, resulta que era conocido en otras zonas antes de llegar aquí. Como Yochang es una organización criminal que se basa en la fuerza física, estoy seguro de que hay más gente fuerte además de él. El problema es que él actúa como una fuerza independiente del grupo Yochang.
aunque también busca a Aeguan como nosotros, también podría volverse nuestro enemigo. El segundo al mando le dice que si una fuerza tan grande se interpone nos causará problemas, es mejor evitar contacto con él tanto como podamos, pero el ejecutivo le dice que no, diciéndole que lo necesitan. Al escuchar esto, el segundo al mando le pregunta a qué se refiere. El ejecutivo le dice que ayer, justo después de encontrarme con él, un subordinado de Yo Chang se encontró por casualidad con el alto ejecutivo Yang Yuk. No sé por qué apareció de repente. Me atacó sin darme tiempo a contraatacar. En ese momento, el hombre de Yo Chang se alió con nosotros y luchamos juntos contra Yang Yuk. Entonces Yang Yuk dijo algo que no entendimos y se fue. Dijo, si esto sigue así, mi plan podría arruinarse. Cabello Plateado dice que es una lástima, ya que tenía la oportunidad de aplastarlo. Pero el ejecutivo le dice que se dio cuenta de algo en ese breve momento, aunque ahora estemos luchando esta guerra por nuestro beneficio. Si los altos ejecutivos intervienen directamente, todo nuestro plan podría venirse abajo. Todo esto lo dice mientras muestra la herida que ese alto ejecutivo de Aeguan le dejó. Aunque Joseon me ayudó, no puedo decir que podamos enfrentarlo de igual a igual. Si no podemos derrotar a un alto ejecutivo como él, será imposible capturar a Aeguan y a Sinboseon. Los subordinados de Yo Chang también son impredecibles, pero son fuertes y saben dónde están los altos ejecutivos. Si es posible, debemos colaborar para enfrentar a los altos ejecutivos de Aeguan. Esa es la forma de minimizar las bajas de nuestro lado. Jin Da-hun le dice al ejecutivo que lo que dice es cierto, así que por ahora debe seguir manteniendo comunicación con los miembros de Yo Chang, a lo que el ejecutivo dice que lo hará. Cabello Plateado, luego de escuchar lo fuertes que son los altos ejecutivos, dice que debe entrenar aún más. El ejecutivo le pregunta a Jin Da-hun cómo planea enfrentar a estos tipos. Da-hun dice que Yang Yuk realmente es muy fuerte, hay algo diferente en él comparado con mis enemigos anteriores. Si sigo peleando con él, no puedo asegurar que ganaré. Como dijiste, alguien como él será un gran obstáculo para nosotros, por eso tenemos que asegurarnos de que esta operación tenga éxito. Ahora mismo, los altos ejecutivos y Sinboseon todavía no han intervenido. Vamos a rodear a todos los miembros de Aeguan en puntos clave, y entonces los eliminaremos a todos de golpe. Shen Woo-son y los altos ejecutivos deben estar escondiéndose mientras planifican algo, sea lo que sea que planeen, debemos privarles de manos y pies primero. Esta batalla es muy peligrosa tanto para los hombres de Yo Chang como para los altos ejecutivos, por eso, todo lo que podemos hacer es prepararnos lo mejor posible. Luchemos hasta el final para no volver a perder nada por culpa de ellos. Dentro de una semana debemos tener todo listo, destruyamos la organización Aeguan. El segundo al mando, mientras ve esto, piensa que aunque hay una sensación de que se están forzando, todo está bien. Eso es porque Jin Da-hun está involucrado y está dispuesto a arriesgar su vida. Sin embargo, la organización Aeguan, aun sin contar a sus altos ejecutivos, no debe ser subestimada. Cuando estén acorralados en una situación que nunca han experimentado, cuando el enemigo también esté dispuesto a arriesgar su vida, solo espero que no nos muerda una rata acorralada. 5 días después nos encontramos en el negocio de Aeguan en Seonghwa. Uno de sus hombres le susurra al oído que acaba de recibir noticias, el negocio Sbar fue atacado por la alianza Gangbuk. Le pregunta qué deberían hacer, llamándolo subjefe, mientras vemos que están en una reunión de mercancía de la dirección de Aeguan. Algunos, enojados, preguntan si tienen un plan, otros dicen que están teniendo grandes pérdidas en todos sus negocios. El subjefe levanta la voz y dice que, desde hace 5 días, vienen siendo atacados constantemente sus negocios, incluso los clandestinos o aquellos ocultos. Agrega que ni siquiera puede pagar a sus hombres, mucho menos a los gravemente heridos. Con furia pregunta qué demonios están haciendo esos malditos altos ejecutivos de Aeguan, diciendo que si siguen recibiendo ataques a sus negocios, les asegura que Aeguan no podrá sobrevivir sin ellos ni sus recursos. Otro, molesto, le grita que abra los ojos, que no es un niño, y que mejor renuncie de una vez y no hará nada, porque solo está sentado en la silla del jefe jugando a ser líder sin mover un dedo. El subjefe, molesto, le pregunta si acaso quiere morir. En ese momento una mujer golpea la mesa y grita a todos que cierren la boca. Ella es una de las ejecutivas de Aeguan, la hermosa pero loca Jo Aram. Molesta, pregunta por qué culpan de todo al subjefe si ellos mismos saben que, desde el conflicto con Yo Chang, los chicos han estado fuera de control. Aunque se les dio la orden, se rebelaron y huyeron,
¿Cómo van a controlar a gente así? Haber llegado hasta aquí ya es un milagro. Luego añade que entre ellos hay quienes no siguieron las órdenes de Seol Wang-yuk y huyeron. Les advierte que les conviene cuidar su actitud, a menos que quieran luchar por el puesto de subjefe mientras todo se derrumba. Uno de ellos le pregunta cuál es su plan, ¿quedarse de brazos cruzados? Ella responde que se dice que Shin Bo-seon necesita unas 2 semanas para preparar la operación. No sabe más detalles, pero con eso debería bastar, solo deben resistir hasta ese momento. Molesto, otro le pregunta si acaso pretende que confíen y esperen sin siquiera saber si existe un plan ni cuál sería. Otro tipo interviene diciendo que, en lugar de esperar y morir todos, mejor sería llevarse a sus hombres y largarse. El Sabyid grita preguntando si acaso no confían en lo que dice su jefe Shin Bo-seon. Con miedo, uno responde que sí confía en él, pero entonces el subjefe lo amenaza, diciendo que mejor no siga hablando o lo matarán por traición a Shin Bo-seon. Un hombre con una gran cabellera dice que lo entiende, que él confiará en que Shin Bo-seon hará algo en estos días. Ese hombre es Park Jung-wan, ejecutivo de Aewan, quien aún así admite que no entiende nada. Dice que ni siquiera comprende por qué el subjefe ocupa ese cargo, pero que lo escuchará. Aún así, aclara que no piensa esperar demasiado ni quedarse quieto esperando la muerte, aunque fuera una orden directa de Shin Bo-seon. Concluye señalando que, desde que Shin Bo-seon resultó herido, se lo nota inestable, ¿no? Seol Wang-yuk, Jo Aram y los demás, como son veteranos, se creen con derecho a hacer lo que quieran. Al terminar la reunión, la mujer le grita al subjefe preguntándole si está loco, ya que si ella no hubiera intervenido él solo provocaría una pelea y destruiría a Aewan antes de que siquiera pueda recuperarse. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Seguir así durante 2 semanas más? Maldita sea, lo siento por lo de Shin Bo-seon, pero tenemos que irnos. Él le dice que no diga tonterías. Gracias a la protección de Shin Bo-seon hemos podido aguantar hasta ahora, nos guste o no, estamos vivos gracias a él. Le explica que las facciones de Aewan se dividieron y fueron vencidas por la alianza Gangbuk, así que de todos modos tiene que encontrar una solución. La mujer, molesta, dice que por eso les dijo que no se metieran con Aewan. En ese momento alguien grita preguntando de quién es la culpa de todo esto, a la vez pregunta si acaso Wang-yuk está enojado con Aram Noona. Vemos que este era el infame antiguo amigo de Jin Da-hun, Mon Sungo. Sonriendo, les dice que parece que tienen muchas cosas en la cabeza, y añade que esa no es la expresión que debe tener un subjefe. Pero el subjefe le dice que se largue, que no es momento para sus lloriqueos. Mon Sungo responde que está bien, pero con una sonrisa le pregunta si quiere saber cómo derrotar a la alianza Gangbuk. Le dice que sabe la forma de matar a Jin Da-hun. Más tarde ese día, vemos al subjefe pensativo, piensa que no pueden proteger a Aewan y a Shin Bo-seon solo resistiendo. Dice que hará lo que sea, ya no le importa si debe morir para lograrlo. Lo importante es que el dominante no debe caer. Será difícil vencer a Jin Da-hun cara a cara, pero si tengo que arriesgar mi vida, sin importar cómo, haré lo que sea. Así es, Cheon-osan, dice, si es lo que deseas, vamos a atacar la alianza Gangbuk y arrastrarlos al infierno, aunque tenga que sacrificar mi propia vida. Por Shin Bo-seon, por mi familia, lo haré todo, incluso con gusto. Cambiamos de escena, escondite de la familia Da-hun, donde el segundo al mando le dice a Da-hun que todo está listo antes de lo previsto, solo tomó 5 días en lugar de 7. Le informa que Aewan centró todas sus fuerzas en los lugares clave, y que también los altos ejecutivos de Gangbuk ya están posicionados. Jin Da-hun responde que esta operación es el punto crucial que definirá la victoria o la derrota, ni siquiera tendrán tiempo de prepararse, porque vamos a arrebatar a Aewan a Shin Bo-seon. Mañana por la noche acabaremos con Aewan. En la alianza Gangbuk, Da-hun reunió a su familia. Da-hun les dijo que la operación comenzará esta medianoche, y el plan es el siguiente. Atacarán las 5 bases de Aewan al mismo tiempo. Cada uno de los 3 ejecutivos de la alianza Gangbuk se encargará de 3 lugares, y los miembros restantes se encargarán de los otros 2. Le dicen a Da-hun que, hasta ahora, han empujado a las fuerzas de Aewan hacia estos 5 puntos claves. Si destruyen estos 5, la organización Aewan colapsará. Da-hun les dice que además el líder de Aewan no está ahora, así que Seol Wang-yuk lo está suplantando como líder temporal, así que esta es su oportunidad de oro.
Cabello Plateado les dice que finalmente llegó el momento de acabarlos y no lo puede creer, mientras que el segundo al mando le dice que no se confíe ya que la quinta base tendrá muchos miembros de Aewan y será peligrosa. Oncaste le dice que lo sabe y que se lo deje a él, el segundo al mando le responde que él es al que más le preocupa. Luego este les dice a Dajun y al segundo al mando que los admira, ya que ambos llegaron tan lejos para vengarse de Aewan, diciéndoles que ambos son las personas más fuertes que ha conocido. Pero se pone serio. Mira a Dajun y le dice que por eso Dajun no puede participar en esta operación, ya que, aunque lo esté escondiendo, puede ver que no está bien. Le dice que ha trabajado duro y sabe que su participación se volcará demasiado. Esta no es su última pelea, solo es el comienzo y Dajun, como líder, debe recuperarse. Le dice que Jin Dajun es la persona más importante, tanto en la batalla contra Aewan como para ellos como su familia. Con una sonrisa le dice a Dajun que les deje esto a ellos, ya que puede confiar en que todo saldrá bien. El segundo al mando le dice que es un buen chico después de todo y parece que sí tiene algo de cerebro, y aunque no quiera admitirlo, tiene razón. El segundo al mando le dice a Dajun que él y Kang Soop se encargarán de una base cada uno, preguntándole si podrá quedarse tranquilo con eso. Aunque Dajun no duda, le dicen que lo piense un poco. Dajun les dice que está bien y les agradece por preocuparse por él. Kang Soop le dice que no se preocupe, ya que estuvo viendo las peleas de Bruce Lee y copió varias de sus técnicas para esta pelea, pero el segundo al mando le dice que no diga estupideces. Mientras tanto, en el negocio de Aewan Seonghwa, el subjefe le pregunta si de verdad puede matar a Jin Dajun, pero Mon Sungo le dice que deben hablar con menos arrogancia. Molesto, lo sujeta y parece a punto de golpearlo, pero Aewan le dice que si le asegura que recuperará su cargo como ejecutivo, podría decirle, pero el hombre está molesto y le dice que incluso en esta situación sigue buscando su propio beneficio, llamándolo basura. Mon Sungo le dice que cuando lo expulsaron, ellos ni siquiera lo ayudaron. Le pregunta si vio cómo lo trataron los demás, ni siquiera lo consideraban ejecutivo. Le pide, por favor, que entienda su situación. También no tiene otra opción más que aprovechar esta crisis. Lo suelta y le pregunta cuál es su plan. Mon Sungo le dice que Chuan Gil, que ya está muerto, y Jin Dajun tienen algo en común. Ambos, aún en medio del caos, pondrán a su familia primero. El plan de Mon Sungo es que secuestren a alguien de la familia Dajun, como cuando secuestraron a Kim Tak. Pero el jefe se molesta y le pregunta si de verdad cree que algo tan pequeño detendrá a la alianza Gangbuk. Aewan le dice que no está equivocado, está 100% seguro. Si amenazan a Dajun, la alianza Gangbuk no se moverá y podrán eliminar a Dajun también. El jefe, molesto, le pregunta si sabe que morirá si este plan falla. Mon Sungo le dice que confíe en él. La última vez falló porque fue descuidado, pero le dice que se asegurará de prepararse bien. Mon Sungo, con una sonrisa, le dice que solo debe traer a la chica que mencionó antes. Con eso, este plan será un éxito. Jin Dajun sabe que su debilidad es la familia, así que la protege con todas sus fuerzas. Pero Aewan le dice que sabe la debilidad que él pasó por alto. Aunque ahora Dajun no esté en contacto con ella, hay alguien a quien quiere como quiere a su familia. La camioneta se detiene y los hombres bajan para secuestrar a Jeon-eun. Al ver venir a los hombres, la chica se sorprende. Ellos se lanzan creyendo que será un trabajo fácil. Pero Jeon-eun golpea a uno de ellos con un fuerte gancho. En su mente se pregunta qué les pasa a estos tipos, pero se alegra de haber aprendido boxeo. Los hombres se detienen al ver que sabe pelear, y ella piensa que no puede ganar, son muchos y lo mejor es correr. Pero una voz les grita a los hombres que son basura y no pueden hacer nada bien. Este era el líder, quien sujeta a Jeon-eun del cabello, diciéndole que vendrá con ellos. Pero Jeon-eun le lanza gas pimienta y sale corriendo, mientras el jefe de estos la llama perra. Mientras huye, se pregunta qué debe hacer, a dónde debe ir. Reconoce que esos sujetos son de Aewan. Y piensa que si su objetivo no es ella, sino Jin Dajun, no puede dejar que la usen para dañar a Dajun. Al ver una tienda a lo lejos, dice que debe pedir ayuda y corre hacia ella. Pero en ese momento es interceptada por el líder. Esto la toma por sorpresa, pero sabe que no puede hacer nada. Una hora antes de la operación de la alianza Gangbuk, Dajun está pensativo. En ese momento Kang Soop le dice que todos están listos. Le pregunta si todavía duda. Soop le recuerda que Sur ya le pidió que les deje esto a ellos y que él se recuperará. Dajun se pregunta si de verdad puede hacerlo cuando recibe una llamada. Al otro lado lo llaman por su nombre,
Jin Da-hun, y le dicen que es la primera vez que hablan, pero Da-hun les pregunta quién es. Del otro lado está Seol Kwan-weok, el actual líder de Aewan. Da-hun, al reconocerlo, le pregunta por qué lo llama, a la vez que este dice que sabe que está sustituyendo a Sin Boseon como líder, diciéndole que no intente rendirse ya que los destruirá a todos. Pero Seol Kwan le dice que ve que es un necio y le pregunta si de verdad podrá hacerlo, preguntándole, ¿acaso se ha olvidado de que por su culpa murió Choal-Gil a manos de Aewan? Así que le dice que debería ir con cuidado. Le ordena que detenga el ataque de la alianza Ganbuk y que vaya a donde le indique, pero Da-hun le pregunta si de verdad creyó que lo haría solo porque él lo dice. En ese momento Seol Kwan le pasa el teléfono a su novia y le dice, tal vez si ella se lo dice, hará lo que le ordene. En ese momento se queda paralizado. Seol Kwan le ordena a la chica que le diga a su novio que venga a salvarla. Da-hun se da cuenta de que esa es la voz de Naeun. Se da cuenta de que fue demasiado descuidado, ya que dejó de hablar con ella y pensó que Aewan no sabría que eran cercanos, y se culpa de todo esto. Da-hun, molesto, está por decir alto, pero se escuchan al otro lado de la llamada los gritos de Naeun. Ella les pregunta a los matones si la trajeron para atraer a Da-hun, diciéndoles que se equivocaron de persona. Llorando, Naeun llama bastardo a Da-hun, diciéndole que ella no es nada para él. Esto lo escucha Da-hun, pero ella sigue diciéndole que Da-hun solo la ayudó por lástima y luego se marchó y la dejó, diciéndole que alguien como él no vendría a salvarla, así que se equivocaron de persona. Pero en su mente dijo todo esto para que no la usaran contra él, ya que de verdad lo ama. Al escuchar esto, Seol Kwan se sorprende, pero Mon Sungo le dice que esa perra está mintiendo. En ese momento, para hacerlo más convincente, ella grita diciéndole a Da-hun que pensó que no volvería a pasar por esto, pero que por su culpa todo empezó otra vez. Le dice, por favor, te lo ruego, gritándole que prefiere morir antes que estar envuelta con él otra vez, gritándole que por favor desaparezca de su vida, mientras en su mente reza para que no venga por ella. Mientras Da-hun escuchaba todo esto, Seol Kwan golpea a la mujer diciéndole, deja de actuar. Molesto, le dice a Da-hun que vaya al bar Seonghwa en 30 minutos, solo, si llega tarde, verá a esta perra en el basurero de la cocina del restaurante. No intentes ninguna jugada. Tenemos hombres visitando todas las bases de la alianza Ganbuk, si alguien que no sea él se mueve, matarán a la chica al instante. Solo tienes 30 minutos, ni uno más. Cuando le cortan la llamada, Da-hun está molesto. Kang Hee-seop le pregunta qué pasó. Después de unos minutos, Da-hun les cuenta lo sucedido. Su segundo al mando murmura que fue culpa de ellos por no haberse preparado para llegar tan lejos. Kang Hee-seop pregunta si la operación se pospondrá, si la alianza Ganbuk sigue con el plan y su amiga está en peligro, lo primero será ir por ella. Le dice a Da-hun que sabe que debe ser alguien valiosa para él. El segundo al mando anuncia que cambiarán el plan y que buscarán otra ocasión para atacar. Afirma que, si pueden ayudar a su amiga, lo harán, porque es lo más importante ahora. Da-hun se queda pensativo y enfadado. Se da la vuelta y dice que no, si posponen la operación, su plan se arruinará. Reconoce que su amiga es importante, pero no puede sacrificar a los chicos por una sola persona. Tomando la decisión, Da-hun anuncia que todo seguirá según lo planeado. Le preguntan qué pasará con su amiga y si está seguro de seguir así. Cambiamos de escena a la ubicación del negocio de Aewan. Seol Kwan, furioso, grita preguntando por qué aún no llega, ya pasaron 30 minutos. Le grita a Mon Sungo que se supone que esa zorra era el puente débil de Da-hun. Mon Sungo, asustado, le responde que le dijo que esperara. Después de todo, está seguro de que ella es su novia y la alianza aún no se ha movido. Seol Kwan explota, dice que todo fue una locura desde el comienzo, que es imposible que sacrifiquen a sus hombres por una zorra. Les advierte que tanto él como esa maldita perra se convertirán en sashimi. Naeun miente diciendo que Da-hun hizo lo correcto porque no quería ser una carga. Seol Kwan ordena que se la lleven y la maten. En ese momento se oyen pasos que se detienen en seco. Mientras los matones hablan entre ellos, uno comenta que aún le duele la paliza que le dieron hace 2 días. De pronto una mano atraviesa el cristal con fuerza monstruosa. Desde las cámaras, uno de los hombres le dice a Seol Kwan que mire, alguien entró destrozando el cristal de la sala principal. Al enfocarlo, vemos a Da-hun, muy molesto. Minutos antes, Da-hun le dijo a Kang Hee-seop que si lograba salvar a Naeun debía ejecutar la operación a medianoche. Kang Hee-seop le advirtió que claramente es una trampa y que es peligroso ir solo.
le preguntó si acaso pensaba que podría vencer a todos y salvarla en menos de una hora, y mucho menos con el cuerpo tan herido que tiene. Da-hun les dijo que no se preocuparan. Su segundo al mando pregunta si él irá solo. Da-hun responde que así es. Kang Hee-seop insiste, no puede hacerlo, por muy fuerte que sea, es demasiado peligroso. Pero su segundo al mando lo detiene y dice que deben seguir las órdenes de Da-hun, atacarán en una hora si él logra salvar a su amiga. Luego le pregunta a Da-hun si está seguro de que podrá hacerlo a tiempo. Da-hun responde que tiene que poder. Al saber que Da-hun vino, Seol-kwan lo llama idiota. Mon Sungo le recuerda que le dijo que vendría. Mon Sungo, mientras tanto, piensa que esta es una oportunidad perfecta para atacar a Seol-kwan, la mente detrás de Aewan. Seol-kwan ordena a sus hombres salir y luchar. Ambos sujetos salen con cuchillos y, cuando hay muchos de ellos, Seol-kwan da la orden de matar al líder de toda Gangbuk, matar a Jin Da-hun. Da-hun se disculpa con Aeun en su mente, dice que entiende cómo se siente, pero que esto no tiene sentido. Hay que sacrificarse uno mismo para salvar a la familia. En ese momento se ve que Da-hun tiene un trozo de madera puntiagudo en la mano. Grita preguntando por qué se meten con su familia. Furioso, les advierte que ya no podrán soportar las consecuencias. Al cambiar de escena, nos encontramos en una iglesia. Uno de los hombres de Sin Boseon le dice que Seol Kwagyeok logró atrapar a Jin Da-hun, mientras Boseon responde que ese sí es digno de agradecer. Agradece a Dios por un regalo tan maravilloso. Boseon dice que parece que deberá intervenir, pero su hombre lo cuestiona, recordándole que acaba de salir de una operación y que debería recuperarse primero. Boseon lo sujeta del cuello con fuerza, molesto, y dice que aunque le saque todos los dientes a ese perro, si ve carne seguirá masticando, cierto, ya que no es una persona cualquiera sino Jin Da-hun. Furioso, añade que ese perro seguiría masticando y matando a su presa aunque tuviera que hacerlo solo con las encías. De regreso al negocio de Aewan, todos los enemigos rodean a Jin Da-hun, quien con una mirada monstruosa los observa. Los hombres comienzan a burlarse de él. No pueden creer que este estúpido realmente haya venido a una trampa. Sin más, se lanzan a acabar con él de una vez. Da-hun retrocede mientras esquiva y escucha cómo los hombres lo insultan. Uno de ellos lo apuñala y dice que al parecer esto terminará rápido, pero en ese momento vemos que no lo apuñaló, sino que Da-hun sujetó el cuchillo con las manos. Rápidamente usa un trozo de madera para golpear al matón y cae al suelo muerto. Da-hun sigue disculpándose con Aeun por arrastrarla a un lugar como ese, por arrastrarla a un mundo tan podrido como ese. Se lanza contra los enemigos gritando que son unos bastardos asquerosos. Con el trozo de madera golpea a 3 hombres, matando a 2 de ellos. El tercero, furioso, intenta atacarlo, pero Da-hun lo esquiva y lo apuñala con el mismo trozo de madera, mientras más hombres van tras él. Apuñala al segundo, matándolo, y con un fuerte golpe arroja a otro que atraviesa la pared. Por otra parte, vemos que están cortando pescado. El chef del lugar le dice a la mujer que se apure y que lleve la comida a esos hombres. Al intentar ingresar a la sala, la chica se sorprende y deja caer la bandeja con la comida, mientras el chef le pregunta qué pasa. Al entrar ambos, ven a Da-hun, que está solo en medio de todos los enemigos que acaba de matar. Furioso, les pregunta dónde está el dueño del lugar. Desde la zona de cámaras, el líder y su subordinado están aterrados por lo que ven. Molesto, el líder dice que es un bastardo. Da-hun sube las escaleras corriendo y entra a la primera sala que ve. En ese lugar, cientos de hombres armados con cuchillos lo esperan. El líder de ellos, mientras sujeta a la amiga de Da-hun, le dice que vio cómo se descontroló por las cámaras, así que ahora sabe que esa mujer realmente era importante para él, hasta el punto de arriesgar su vida. Molesto, Da-hun pregunta qué le hizo. El jefe dice que no le ha hecho nada, pero en ese momento Moon Sang-woo interviene, y sonriendo se burla de la expresión de Da-hun, preguntándole si acaso es un policía. Le dice a Da-hun que espere, y le explica que, como puede ver, en ese almacén logístico hay varios tipos de productos de contrabando. Le dice que eso significa que hay varias cosas interesantes. De repente, golpea a su amiga con un objeto, diciéndole que este es uno de esos. Molesto, Da-hun ya no puede contenerse. Moon Sang-woo lo sigue provocando, diciéndole que aún hay más armas y que quiere probarlas todas contra su amiga Naeun-ona. Le dice que si se queda quieto tal vez pueda salvarla, que seguro no quiere ver a esa chica herida, ¿verdad? Después de todo, le gusta.
Da-hun, lleno de rabia contra quien una vez pensó que era su amigo, le pregunta si fue él quien trajo a Na-eun a esta situación. Moon Sungo sonríe y se ríe de su cara, preguntándole si de verdad cree que puede mirarlo así, mientras el líder le dice a Da-hun que en esta situación no puede hacer nada. Con una mirada seria, le pide que por favor muera en paz y que no complique las cosas. Da-hun, mudo y temblando de rabia, suelta el trozo de madera. El líder le dice que lo piense bien, que si se tratara de un familiar, por supuesto arriesgaría la vida. Da-hun le responde que no lo malinterprete, ya que ellos no tienen ningún control sobre él. Dice que ni siquiera podrían enfrentarse a él si no fuera porque secuestraron a Na-eun, pero que si se atreven a tocarla, el único que decidirá el destino de sus vidas será él. El jefe se pregunta qué mierda está diciendo ese bastardo. Da-hun se lanza contra ellos sin armas, gritando con furia que esta vez acabará con todo. El jefe se asusta al ver que Da-hun avanza a pesar de las amenazas y le dice a Moon Sungo que el plan no está saliendo como dijo, pero Sungo sale corriendo, gritándole que le deja la retaguardia, que él no tiene oportunidad contra ese monstruo. Da-hun, solo con sus puños, derriba a 3 enemigos. Al lograr pisar correctamente, salta pasando por encima de los hombres. Con furia va directo hacia el subjefe de Aewan. El jefe piensa que nunca imaginó que ese bastardo estuviera tan loco, pero no siente miedo, al contrario, sonríe maliciosamente. En ese momento, Da-hun es golpeado y retrocede. Reconoce a los atacantes y les pregunta cómo es que están ahí. Resulta que ambos son ejecutivos de Aewan, los mismos con los que Da-hun peleó y venció en el pasado. Uno de ellos, Cheon Ki-won, le dice que vivir tanto trae muchas sorpresas y que por fin tiene la oportunidad de vengarse de Choan Gil. Con imágenes del pasado vemos el momento en que luchó contra la familia An-gil. Cheon Ki-won dice que si Jung no lo hubiera salvado aquella vez, esto nunca habría pasado. El antiguo miembro de Aewan, llamado Bae Kangrak, se pregunta si este es el mocoso llamado Da-hun, que le rompió ambos brazos en el pasado. Todo esto va acompañado de imágenes que muestran lo ocurrido en el pasado. Mirando al jefe, le dice que Hwang Yuk-jung ahora es un cobarde, pero que se alegra de verlo de vuelta, aunque se pregunta cuántos altos ejecutivos o ejecutivos normales hacen falta para atrapar a Da-hun. Aún así cree que es un desperdicio de gente y energía. El subjefe le responde que no lo subestime, que no es el mismo de antes y que deben trabajar juntos para acabar con él. Sonriendo, Hwang Yuk comenta que, por la pinta, su cara sí parece la de alguien fuerte, pero aún le cuesta creer que un tipo como ese sea líder de una organización. Atacando a Da-hun, dice que todavía recuerda cómo lo pisoteó en el pasado, como a un perro. El líder, con la cabeza fría, dice que ellos fueron quienes llevaron a la banda An-gil al borde de la destrucción y que ahora pueden asegurarse de que Jin Da-hun acabe en sus manos. El sujeto golpea a Da-hun mientras le pregunta si acaso vino solo a una trampa, diciéndole que sigue siendo el mismo loco de antes. Recuerda que en el pasado lo golpeó varias veces hasta casi matarlo, pero Da-hun seguía, a pesar de no poder moverse. Con una sonrisa le dice que le hará recordar ese pasado. En ese momento el bate del sujeto es detenido, y recibe un fuerte gancho al cuerpo por parte de Da-hun que retumba en todo el lugar. Al ver a su compañero herido, Bae Kangrak va tras Da-hun, pero Da-hun lo frena en seco con una patada potente. Ambos enemigos, sorprendidos por la fuerza de Da-hun, se dan cuenta de que no es como antes y se preguntan qué le ha pasado en todo este tiempo. El subjefe les grita que les advirtió que no lo subestimaran, que incluso luchó contra Sinboseon y sobrevivió. Al escuchar esto, todos comprenden que Da-hun es fuerte y se lanzan contra él al mismo tiempo. Da-hun golpea a 4 de ellos solo con sus puños. Al ver esto, los líderes gritan que no deben dejar que gane, deben cargar contra Da-hun. Bae Kangrak dice que deben acabar con él rápido, porque cada vez ese tipo los molesta más. Su compañero admite que a él también le revuelve recuerdos del pasado al verlo. Vemos cómo recuerda que Choan Gil le quemó la cara por meterse con su familia. Mientras Da-hun sigue peleando, escucha que el subjefe lo llama. Sujetando a su amiga y con un machete en la mano, le dice que deje de resistirse o deberá matarla. En ese momento Da-hun recibe un golpe con un bate de metal que logra cubrir, pero su mano tiembla y no puede moverla con normalidad. El golpe fue muy fuerte. El subjefe, al ver esto, dice que lo lograron, que aunque sea por un momento hay una oportunidad para atacarlo. Ambos antiguos ejecutivos de Aewan rodean a Da-hun rápidamente al verlo herido, diciéndole con burla que se despida, que lo mandarán junto a la basura de Choan Gil en el otro mundo.
Mientras tanto, en el escondite de la familia Da-hun, vemos a toda su familia reunida y preparada. Ambos están preocupados y dicen que ya casi es hora de comenzar, pero aún no hay noticias de Da-hun. Kang Hee-seop dice que no pueden retrasar el ataque, ya que los vigilan podrían sospechar. Comenta que el peor de los casos sería perder a Da-hun y ser contraatacados, pero se pregunta si de verdad funcionará el plan de Da-hun. Algo preocupado, Kang Hee-seop añade que debería haber ido con él, pero el segundo al mando le asegura que Da-hun no logrará, que podrá superarlo si de verdad son esas personas quienes lo ayudarán. De repente, vemos que uno de los ejecutivos es golpeado por una fuerte patada y el otro obligado a retroceder con un golpe monstruoso. El subjefe, al ver a dos sujetos más junto a Da-hun, se pregunta si acaso no había venido solo, pero en ese momento llegan más hombres de Da-hun listos para atacar. El grupo de Da-hun comienza a acabar con los enemigos. El subjefe, molesto, pregunta cómo llegaron los hombres de Da-hun y si sus espías no los estaban vigilando, pero su hombre al teléfono le dice que los espías reportan que la alianza Gangbuk no se ha movido. Esto sorprende al líder, quien se pregunta si tenía un ejército oculto. Uno de los ejecutivos, molesto, se dirige a Seol Wang-yuk diciéndole que debería haber avisado que vendrían estos tipos. Unas horas antes, vemos que Da-hun le dijo a su grupo que si esto era una trampa preparada, no saldría con vida de ese lugar, pero que el plan funcionaría si ellos intervenían. El segundo al mando sonríe y le dice que si son ellos, puede confiar, ya que ellos estaban allí mucho antes que los demás. Al regresar a la pelea, una voz familiar dice que se sorprendió de que le pidieran ayuda tan rápido, ya que apenas tuvo tiempo de llegar a la ciudad. Enfrente de Da-hun vemos a dos sujetos, ambos exmiembros de la familia Al-Hil, Cha De-yeop y Kim Tak. Ambos, sonriendo, miran a Da-hun. Kim Tak le pregunta si está bien y si peleó solo todo este tiempo, mientras Cha De-yeop le dice que ahora que ellos llegaron, se siente más tranquilo, ¿verdad? Da-hun, con una sonrisa, dice que sí, que se siente más tranquilo de tener a su familia. Regresamos al pasado, varios meses exactamente después del rescate de Kim Tak. En ese momento, Da-hun les dijo a ambos que ya tiene una familia que él mismo formó y que este lugar es su hogar ahora. Por eso les dice que quiere que todo sea como antes. Les pregunta si ambos quieren vivir con él. Kim-taek le dice que extraña cuando aún vivían juntos y que siempre ha esperado el día en que volvieran a vivir todos juntos, pero que ambos lo saben, no pueden. Da-hun les dice que lo entiende. Les dice que vivir con una nueva familia debe ser difícil para ellos, y que él está bien así que no deben preocuparse. Cha De-yeop le dice que aunque diga eso, le pregunta si de verdad está bien, ya que su cara parece la de un niño triste. Da-hun responde que no, que de verdad está bien, como si fuera un niño. En ese momento le dicen que no es que no quieran vivir con él, ya que si ellos son su familia, también lo son de ellos. Kim-taek le aclara que no quiso decir nada malo, solo que cree que es mejor vivir por separado por ahora. Cha De-yeop añade que si quieren enfrentarse a Aewan, deben tener una carta que ellos no puedan ver. Kim-taek dice que ellos formarán una alianza con otras regiones para luchar contra Aewan y que cree que es lo mejor de esta manera. Cha De-yeop comenta que si sus compañeros son confiables, podrá estar tranquilo, aun si ellos no están con él. Kim-taek le dice que aún así no piensa cederles esa posición tan fácilmente y le asegura que ellos dos se volverán más fuertes. Por eso ambos le dicen que se harán fuertes y tendrán gente que los respalde. No serán solo fuertes, serán muy fuertes, y cuando llegue el día, si Da-hun llega a necesitar ayuda, podrá contar con su familia. Y así fue como Da-hun planeó atacar solo el lugar, aún sabiendo que era una trampa, porque tenía el respaldo de su familia, quienes se prepararon para poder ayudarlo en el futuro. El grupo de Da-hun comienza a darle una paliza a los demás. Uno de los enemigos se pregunta de dónde salieron tantos hombres. Los llama monstruos, ya que no son simplemente fuertes, son extremadamente fuertes. Los ejecutivos atacan y uno de ellos comenta que se pusieron confiados solo porque se unieron esos idiotas. Bae Kangrak dice que deberán destruir su moral otra vez. Sin embargo, Cha De-yeop sujeta a Bae Kangrak y Kim-taek retiene al otro ejecutivo. Cha De-yeop comenta que parece que ellos no son más que insignificantes para ellos ahora, además de estar atrapados en la antigua gloria del pasado. Cha De-yeop le dice que le mostrará la gran pared que no podrá sobrepasar. Mientras tanto, Kim-taek, que detuvo al otro ejecutivo, le recuerda que en el pasado ese tipo le rompió un brazo. Ahora, molesto,
Kim Tak le dice que jamás lo olvidó y que lo guarda con mucho rencor. El subjefe, al ver todo esto, se pregunta qué mierda está pasando. En ese momento Da-hun lo golpea con un fuerte golpe. Luego rápidamente se lanza a ayudar a su amiga, pero el subjefe se recupera del golpe y ataca. Da-hun lo esquiva. El subjefe, atacando con un cuchillo, hace retroceder a Da-hun. Molesto, patea a Da-hun gritándole que él es un veterano de la organización, no un bastardo fácil de vender, mientras lo golpea fuertemente. Pero no es lo que realmente pasa. Da-hun detiene su embestida y le rompe la muñeca en un segundo. Da-hun, ya con el cuchillo del subjefe en sus manos, le dice que ahora lo entiende, que él es la persona que debe matar sin importar qué. Con un corte rápido hiere al subjefe en el cuerpo. Este cae al suelo confundido, dice que siente como si estuviera peleando con Simboseon y se pregunta cuándo este mocoso se volvió tan fuerte. Da-hun rápidamente va a ayudar a su amiga preguntándole si está bien. El subjefe se da cuenta de que no puede atacar a Da-hun directamente. Cuando Da-hun le quita lo que cubría el rostro a su amiga, ve que la chica no es su amiga sino otra persona. El subjefe le pregunta si está decepcionado de que no sea su amiga y le dice que es solo cualquier chica que encontró. Sonriendo, le dice que su amiga no está en ese lugar, preguntándole si de verdad creyó que se lo pondrían tan fácil. Furioso, Da-hun pregunta dónde está ella, pero el subjefe le dice que piense un poco, que juegue al juego de buscar a la perra, y luego sale corriendo diciéndole que tal vez debería seguir el olor a muerto, ya que tal vez ella ya esté muerta. En ese momento Da-hun es sujetado por hombres mientras el subjefe escapa corriendo. Pero al segundo, los tipos están en el suelo y Da-hun va tras el subjefe furioso. Al salir afuera, minutos después, vemos al subjefe huyendo en auto, pero Da-hun lo sigue en motocicleta, acelera con todo para alcanzarlo. El subjefe piensa que espera que lo siga, ya que es parte de su plan. Con una sonrisa le dice que lo llevará a su propia tumba. Cuando el subjefe se detiene, Da-hun también lo hace, ve que el coche está vacío, lo que significa que el subjefe no está dentro. Da-hun solo ve un túnel subterráneo y entra para buscarlo. Minutos después, Da-hun piensa que ya está lo bastante profundo pero aún no lo encuentra. Se pregunta si Na-eun estará bien y se dice que debe encontrarla rápido. Pero en ese momento la ve enfrente suyo. Y claramente ve que es ella, inconsciente. Furioso por lo que le hicieron, va hacia ella y comienza a desatarla mientras le dice que despierte. Ella dice su nombre, él, asustado, le pregunta si está bien y si tiene alguna herida. Mientras Da-hun se disculpa porque todo esto es su culpa, alguien se acerca. En ese momento la chica, asustada, le dice que no. El subjefe habla en voz alta diciendo que debe matarlo, que tiene que hacerlo por Aewan. La chica asustada le dice que él está aquí. En ese momento vemos que el subjefe los apunta a ambos con un arma, diciendo que debe hacer esto por Simboseon. Da-hun se queda impactado al ver el arma, pero sujeta a la chica y la salva del primer disparo, luego rueda varios metros para alejarse. Ambos se cubren detrás de una pared, mientras Da-hun le pregunta si está bien. Ella le pregunta si él está bien y Da-hun responde que está bien porque ella lo está. Al intentar asomarse, hay un disparo que impacta en la pared, casi matándolo. Molesto, el subjefe recarga el arma. Le grita a Da-hun que deje de hacerse el fuerte y muera en paz, porque no podrá salir de ese lugar. El subjefe les dice que entre sus mercancías de contrabando hay más que una simple escopeta. Sonriendo, revela que hay bombas caseras entre su mercancía, y que están por todo el túnel subterráneo ahora mismo. Les dice que solo tienen 3 minutos antes de que todo vuele en pedazos, que solo hay 2 opciones, o un disparo los mata a todos, o la explosión lo hace. En su mente, piensa que este plan es de respaldo, es decir, no le importa si falla y Da-hun lo mata, no tendrá tiempo para huir si lucha contra él. Lo mejor sería matarlo y salir antes de que explote todo, pero dice que no le importa morir mientras ayude a Simboseon. El subjefe comienza a gritar, preguntando si quieren morir todos juntos. Dice que esto lo aprendió de Da-hun, lo vio luchar hasta la muerte siempre por su familia, y ahora él lo hará por Aewan. Dice que incluso él tiene una razón para hacerlo. Le grita a Da-hun que si quiere que la chica salga con vida de aquí, que solo salga y reciba el disparo, mientras Da-hun piensa que debe hacer algo para sacar a Na-eun de ahí. Pero en ese momento la chica le dice que lo lamenta, ya que está herida y no puede caminar. Da-hun se da cuenta de que esto es grave y que solo hay una forma de sacar a Na-eun de aquí antes de que explote todo, pero él tiene un arma. Na-eun le pide que salga de aquí, que solo corra y la deje atrás.
pero Dajun solo piensa en algo y se pregunta si funcionará lo que tiene en mente. Imágenes de su pasado regresan a su mente, cuando el joven Dajun conoció a Naeun esos días, cuando trabajaba en la pizzería. Recuerda cómo ella lo trataba bien e incluso le preguntaba si quería ayuda para los exámenes. También recuerda una vez que vio a Dajun herido y rápidamente se preocupó por él, le puso una bandita en la herida y le dijo que, desde ahora, no le pediría que dejara de pelear, pero le pedía que no dejara que lo golpearan tanto. Recuerda cuando ella le dice que no está solo y que puede contarle lo que sea, que la vea como parte de su familia. Sonriendo, le dijo que confiara en ella y que ella confiaría en él. Le pregunta a Naeun si recuerda que antes no podían pasar el rato juntos porque alguien siempre los interrumpía, y le prometió que algún día se divertirían juntos sin que nadie los molestara. Le dice a Naeun que debe salir de aquí para cumplir esa promesa. Ella le pregunta por qué habla así en una situación como esta. Sonriendo, Dajun le dice que no se preocupe por la cara de este lugar y le pide que confíe en él. Ella comienza a llorar, pidiéndole disculpas, mientras vemos las bombas colocadas. En ese momento, el subjefe apunta y le dice que salga rápido. Dajun, en su mente, se dice que no debe pensar si funcionará o no. Cierra los ojos, trata de calmarse y sale corriendo tras el subjefe, diciéndose que solo debe hacerlo. En ese momento, el subjefe apunta y lo tiene en la mira. Justo cuando está a punto de disparar, Dajun saca un cuchillo de su chaqueta. Se escucha un fuerte disparo que llega hasta las afueras del túnel. Al día siguiente, se difunden noticias de que hubo un accidente en el túnel subterráneo. Hay bomberos y médicos afuera del túnel y dicen que, al parecer, fue una explosión y que el túnel se derrumbó por completo. Vemos a un reportero que se pregunta cómo pasó esto, mientras su asistente le dice que, según los forenses, fue una bomba casera. Además, le informa a su jefe que, según los informes de tráfico de armas reciente, pueden estar casi seguros de que son los mismos sujetos que ellos buscan. Al escuchar esto, se pregunta si realmente están en Corea, ya que últimamente se dice que hay tráfico de todo. Su hombre le dice que limpiaron los escombros y no encontraron víctimas aún. En ese momento, los bomberos gritan que encontraron a alguien en el túnel. Para ser exactos, le dicen que hay 2 personas dentro. El ayudante del reportero se cubre mientras dice que sus piernas están atrapadas y tienen heridas graves, mientras su jefe se pregunta qué pasó en ese lugar esa noche. Regresamos al pasado, mucho tiempo atrás, donde vemos a Dajun de joven en el suelo, cansado, y le pregunta a Choang-il cómo es posible que no logró darle un solo golpe. Le pregunta cómo puede ser tan fuerte. Choang-il, como todo un hermano mayor y presumido, dice que ganar se siente bien, incluso si le gana a un novato como Dajun, y pasa de forma épica. Dajun lo llama hermano y le dice que es el más fuerte del mundo. En su mente, Choang-il piensa que el niño es tonto, ya que lo elogia por todo, tanto que se siente incómodo de ser tan genial, pero Dajun lo sigue elogiando y él le dice que, por favor, pare. Luego Dajun le pregunta cuál es el secreto, pidiéndole que le enseñe a ser tan fuerte como él. Choang-il le pregunta si de verdad quiere saberlo, y le dice que el secreto es el talento natural, lo que deja sin palabras a Dajun. Dajun, algo decaído, le pregunta si entonces entrenar no sirve para nada, preguntándole si no podrá ser igual de fuerte que él. Choang-il le dice que no es eso, solo que tiene menos talento que él, pero si aprende correctamente de él, podrá derrotar a casi todo el mundo. Dajun se emociona y le pregunta si de verdad podrá derrotar a todos. Choang-il le dice que solo debe escucharlo y seguir sus instrucciones. Dajun le pregunta si podrá ganar incluso contra alguien de 2 metros o si el sujeto es musculoso, y Choang-il le dice que sí, si sigue lo que él dice. Pero Dajun sigue y le pregunta si podrá ganar contra cuchillos y tubos de hierro, y Choang-il, algo molesto, le dice que le dijo que sí. Choang-il le dice directamente que todos los enemigos tienen debilidades y puntos ciegos, si él puede analizarlos y apuntar bien, podrá vencer a cualquiera sin importar qué tan fuerte sea. Dajun le pregunta si entonces también podrá vencer a alguien con pistola, y Choang-il responde que sí, pero luego se ríe y le dice que eso es imposible, que si ve una pistola, mejor salga corriendo. Dajun se ríe y le dice que sabía que una pistola era demasiado. Choang-il le pregunta quién, en su sano juicio, podría contra alguien armado, y Dajun dice que es una tontería, que nadie podría.
Choang-hee le dice a Da-hun que deje de imaginar tonterías y mejor que vayan a comer, y Da-hun le dice que vayan a la pizzería donde está Na-eun. Regresando al presente, vemos la bomba y luego a Na-eun llorando, mientras Da-hun trata de calmarse para hacer lo que cree que es la única opción. Da-hun se lanza y sale de la cobertura. En ese momento, el subjefe le apunta con la escopeta, preparado para dispararle y matarlo de una vez. Da-hun, en su mente, dice que a partir de ahora tiene que luchar contra una persona armada que quiere matarlo, y piensa que solo hay una forma de hacerlo. De regreso al pasado, en la noche, en la antigua casa de la familia An-hil, Choang-hee le pregunta a Da-hun por qué quiere tanto aprender a luchar contra alguien armado, y Da-hun le dice que porque es emocionante. Mientras comen pizza, Choang-hee le dice que su caso es especial, de verdad, y Da-hun le pregunta si él tampoco podría contra un arma. Choang-hee se rinde ante la insistencia de Da-hun y le dice que le diga cuál es la situación que plantea. De regreso al presente, Da-hun piensa que la situación actual es una en la que no puede huir y debe derribar al enemigo sea como sea, y además tiene un límite de tiempo. Se encuentra dentro de un túnel subterráneo, donde, a unos 50 o 60 metros de distancia, está su enemigo armado con una escopeta. En resumen, esta es la peor situación posible, hay distancia entre él y el enemigo. Pero si no hay más opciones que pelear, su mejor estrategia es acortar la distancia y hacer que el arma de fuego sea inútil. Debe acercarse sin recibir disparos, para aumentar las probabilidades de no ser alcanzado. Lo primero es correr en diagonal. Mientras lo hace, el subjefe lo llama bastardo escurridizo. Da-hun piensa que, aún así, eso no es garantía de que pueda evitarlo, solo es una acción que puede hacer para aumentar las probabilidades de sobrevivir. La habilidad y condición del tirador, la iluminación del túnel, hay demasiadas variables. El subjefe maldice, ya que está demasiado oscuro. En ese instante, Da-hun se pregunta cuántas veces disparará mientras corre, y si recibe un disparo, ¿podrá seguir o morirá? Su mente está siendo abrumada por pensamientos, se pregunta si todo terminará con un solo disparo. De repente, se escucha un disparo, y la chaqueta de Da-hun es impactada sin que él salga herido. El subjefe dice que ese maldito lanzó su chaqueta para confundirlo mientras recarga. Pero Da-hun piensa que fue un milagro, ya que ese era su segundo método para intentar ganar más tiempo, usar la chaqueta como distracción y cambiar de dirección. En ese momento, aliviado por estar a salvo de ese disparo, de repente sintió algo muy frío, como si la muerte lo siguiera de cerca. Mientras el subjefe apuntaba nuevamente, Da-hun vio que lo tenía en la mira, sin forma de poder hacer algo para detener ese disparo. Cuando el dedo se movió para apretar el gatillo, Da-hun, desesperado, lanzó su único cuchillo, pidiendo por favor no fallar. Pero el cuchillo falla por mucho, ni siquiera pasa cerca. Da-hun se queda impactado, como si supiera lo que sigue. En ese momento, recibe un disparo que resuena en todo el lugar. De regreso en el pasado, mientras siguen comiendo pizza, Da-hun le pregunta si de verdad no hay otro método, pero Choang-hee le dice que ya le dijo que no, que desde el principio no hay una forma de enfrentar una pistola, eso solo es cuestión de suerte. Choang-hee le dice que, si no le cree, que vaya y que le metan un tiro si quiere probar. Pero Da-hun se pone serio y le pregunta si, de verdad, algo así le pasara a él, Choang-hee se quedaría de brazos cruzados. Confundido, Choang-hee solo le pregunta qué quiere decir. De vuelta al presente, el subjefe se pregunta si le dio y si ya está muerto. Pero en ese momento vemos a Da-hun en el suelo, sangrando y herido a un costado del abdomen. Al verlo, el subjefe dice que falló, ya que le costó controlar su respiración y además se asustó cuando Da-hun le lanzó el cuchillo. Da-hun se da cuenta de que, en su estado actual, podría morir. Pero aún así se levanta a toda velocidad y corre, sabe que debe seguir moviéndose. Mientras más se acerca, sabe que mayor será el riesgo. Se dice a sí mismo que no debe analizar la situación, eso retrasa su acción, así que solo debe actuar según sus instintos. Mientras el subjefe recarga, Da-hun dice que si quiere vivir tiene que dejar de pensar en cosas inútiles y solo correr. Pero sabe que tal vez solo está corriendo hacia la muerte. De regreso al pasado, Da-hun dice que sabía que incluso su hermano An-hil tendría dificultades contra un arma, pero Choang-hee lo llama idiota, diciéndole que está claro que no pueden enfrentar a alguien armado así como así. Pero Choang-hee le dice que no importa si lleva pistolas o cuchillos.
Y con una sonrisa, Choang-hee le dice que, aunque tenga que rodar por el suelo o arrastrarse, e incluso si le disparan, debe seguir luchando. Si se trata de salvar a alguien de su familia, debe darlo todo, aunque solo haya una probabilidad del 1%, aunque tenga que arriesgar su vida. En ese momento, Da-hun lo golpea con todas sus fuerzas, desarmándolo. Ambos están heridos, mientras el subjefe piensa que esto es una mierda. Se pregunta si Da-hun se lanzó contra un hombre armado solo por salvar a una mujer, diciendo que es un bastardo. Dice que esa chica debe ser importante para él. Recordando el pasado, el subjefe recuerda cuando Sinboseon le dio otra oportunidad, y sabe que esa mujer es importante para Da-hun, así como Sinboseon lo es para él. En ese momento, Da-hun está por golpearlo de nuevo, sin dejarlo recuperarse. Pero el subjefe aprieta los puños y sabe que no puede dejarse ganar, que debe seguir. Por otra parte, vemos ahora a Sinboseon. En ese momento, uno de sus hombres le dice que están por llegar al túnel abandonado, pero que, como está bastante lejos, les tomará algo de tiempo. Sinboseon le dice que está bien. Su hombre le comenta que seguramente Da-hun y el subjefe están enfrentándose ahora mismo, y le pregunta si cree que el combate será parejo, preguntándole qué tan fuerte es Da-hun. Pero Sinboseon se molesta, diciéndole que debe confiar en su subjefe Kwon Yeok. Su hombre, aterrorizado, se disculpa por preguntar, pero Sinboseon le dice que Kwon Yeok tendrá problemas, que por alguna razón Cheon-osan lo eligió como subjefe mientras él no estaba. Además, le pregunta a su hombre si de verdad importa si gana o pierde. Sinboseon dice que lo importante es que su familia está allí. Su hombre, aterrorizado, piensa que es la primera vez que ve reír a su jefe desde aquella pelea contra Choang-hee. Por otra parte, vemos a un sujeto en una cama de hospital, quien dice que estar quieto solo le deja el cuerpo entumecido, y maldice diciendo que solo le dan comida horrible. Se quita el suero y dice que ya descansó bastante. Con una sonrisa diabólica, dice que tal vez es momento de empezar a moverse otra vez. La mujer preguntó a uno de los hombres dónde estaba Kwon Yeok, ya que debían salir para cumplir la misión sobre Jin Da-hun. El hombre se puso nervioso ante la pregunta, pero finalmente le reveló que Kwon Yeok ya había partido para cumplirla por su cuenta. La noticia sorprendió a la mujer, quien comprendió que Kwon Yeok la había engañado y se había ido solo. Nerviosa y furiosa, lo llamó estúpido por haber actuado de esa manera y se preguntó qué estaría planeando. Recordó entonces el pasado. Cuando estaban muy heridos y a punto de ser aniquilados, Sinboseon llamó su atención y les dijo que no tuvieran miedo. Frente a él se encontraban muchos enemigos, pero aún así, Sinboseon prometió que los salvaría a ambos. Después de aquel suceso, Kwon Yeok le agradeció por arriesgar su vida para salvar a personas que ni siquiera conocía. Sinboseon le preguntó si también había escapado de casa y, al parecer, compartían el mismo destino. Le ofreció una taza de café, pero Kwon Yeok la rechazó, explicando que tanto él como Ho Aram nunca bebían nada que les ofrecieran los demás. Era una costumbre que había adquirido viviendo en las calles. Sin embargo, Sinboseon señaló a Ho Aram, quien ya estaba bebiendo la suya. Kwon Yeok, sorprendido, le preguntó qué hacía, y Ho Aram respondió con ligereza que, mientras quien le ofreciera algo fuera guapo, no le importaba. Kwon Yeok maldijo entre dientes y recordó que, por culpa de esa idiota, ahora los perseguía la facción Daeseon. Dijo que podría morir si seguía con ella, así que debería alejarse pronto. Sin embargo, Sinboseon le respondió que, por lo que había visto, Kwon Yeok protegía a sus compañeras recibiendo los ataques él mismo. Kwon Yeok explicó que lo hacía porque el vínculo entre ellos era difícil de romper. El problema era que ella, Ho Aram, fue la primera persona que conoció al llegar a este mundo. Todo lo que sabía sobre cómo vivir en la calle y sobrevivir lo había aprendido de ella. Ese fue el inicio de todo. Ella había pasado tanto tiempo en ese mundo duro que se volvió una experta, aunque también bastante molesta. Dijo que esa chica desafortunada se le había pegado, y que no tuvo más opción que protegerla. Sinboseon le comentó que, si estaban en peligro por culpa de la facción Daeseon, entonces deberían unirse a Ewan. Les prometió que allí estarían a salvo y los invitó a vivir con ellos, asegurándoles con una sonrisa que serían como amigos. Kwon Yeok se disculpó, pero rechazó la oferta. Dijo que no era necesario, pues había visto muchas cosas sucias en grupos formados por chicos sin hogar. Aseguró que él y Ho Aram estaban bien así desde el principio, que vivir solos había sido más cómodo.
Ambos se alejaron de Sinboseon, y Kwon Yeok le dijo que simplemente no podía confiar en los demás. Aún así, Sinboseon insistió, le ofreció algo de dinero y le pidió que lo aceptara antes de irse, pues era todo lo que tenía. Kwon Yeok repitió que no se uniría a Aewan, pero Sinboseon le dijo que lo tomara de todas formas, porque entre chicos sin hogar debían ayudarse. Le advirtió que allá afuera había escoria como la facción Daeseon y les pidió que se cuidaran mucho. Kwon Yeok sonrió ante el gesto y, con una expresión alegre, le dijo a Sinboseon que aceptaría finalmente el café que le había ofrecido antes. Ese día, Kwon Yeok hizo una promesa: sin importar cuánto cambiara Sinboseon después, él lo juzgaría solo por aquella lata de café que le había dado, por el favor sincero de un amigo. De regreso al presente, Da-hun se mostró sorprendido luego de golpear a Kwon Yeok. Este resistió el golpe y le sujetó el brazo, diciéndole con firmeza que no saldrían del túnel. Kwon Yeok hundió sus dedos en la herida del brazo de Da-hun, provocándole un dolor intenso, pero Da-hun lo pateó con fuerza para apartarlo. Con el rostro contraído por el dolor, Da-hun murmuró que le costaba mover el brazo. En ese momento, Kwon Yeok se abalanzó sobre él con un cuchillo. Pero antes de que el arma pudiera alcanzarlo, Naeun se interpuso entre ambos, gritando desesperada que se detuvieran. Con lágrimas en los ojos, le rogó a Kwon Yeok que los dejara ir. Por un instante, Kwon Yeok se quedó paralizado. Los recuerdos del pasado lo golpearon. En aquel entonces, él había usado su cuerpo para recibir un ataque en lugar de su amiga Ho Aram. Ella, llorando, había gritado a sus agresores que por favor los dejaran ir. Sin embargo, en el presente, Kwon Yeok no se detuvo, aun cuando Naeun le recordó aquella escena. Le gritó que se apartara y lanzó un golpe, pero Da-hun lo interceptó con una rodilla directa al rostro. Al límite de sus fuerzas, Kwon Yeok cayó al suelo, confundido, preguntándose por qué estaba allí. Da-hun, jadeando, le preguntó a Naeun por qué se había interpuesto, pero ella solo respondió que estaba preocupada por él, que no podía quedarse quieta. Mirando las bombas en el techo, le advirtió que debían irse pronto, ya que el tiempo se agotaba. Aún así, Da-hun pensó que, para asegurar su escape, debía garantizar que Kwon Yeok muriera allí. Naeun insistió en que su herida era grave y debía salir rápido, pero Da-hun, antes de irse, dejó a Kwon Yeok inconsciente y dijo que lo mejor era abandonar el lugar cuanto antes. Sin embargo, al intentar moverse, se dio cuenta de que no podía hacerlo con rapidez por el dolor del brazo. Comprendió que Kwon Yeok podría despertar antes de que lograran escapar. Y así fue. Kwon Yeok comenzó a abrir los ojos, viendo a Da-hun y a la chica alejándose. Murmuró que no quería usar eso a menos que fuera absolutamente necesario. Entonces miró su mano, sostenía el detonador. Se preguntó si debía usarlo ahora. El botón verde era para detenerlo, el rojo, para hacerlo explotar. No era suyo, sino de Monsungo. Él había planeado todo, pero Kwon Yeok había terminado ejecutándolo. Temblando, murmuró que morirían juntos, que debían prepararse para las consecuencias. A punto de presionar el botón rojo, su mano tembló. Se preguntó por qué todo había terminado de esa forma. Conteniendo su frustración, recordó que al principio no era así. Recordó a Aewan, a Sinboseon, y se preguntó cómo habían llegado hasta ese punto. Solo quería que vivieran juntos, repitió. En verdad, eso era lo único que deseaba, que todos pudieran vivir juntos. Recordó el rostro de Naeun llorando, pidiéndole que los dejara ir, y su propio pasado, cuando había estado en la misma situación. Se quedó inmóvil. Finalmente, se disculpó en voz baja con Sinboseon y presionó el botón verde, desactivando las bombas. Dijo que, aunque sabía que esto no estaba bien, debía detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Decidió dejarlo todo atrás y escapar, como los demás. Planeaba convencer a Sinboseon de que abandonaran a Aewan y volvieran a ser quienes fueron al principio. Y si no podía hacerlo, al menos se llevaría a Ho Aram. En ese momento, tomó su celular y llamó a Sinboseon. Este, furioso, le preguntó dónde estaba y si no había dicho que se enfrentaría a Da-hun. Kwon Yeok intentó explicarle lo sucedido, pero dudó. Recordó que ese Sinboseon ya no era el del pasado, este jamás dejaría a Aewan. Sinboseon le dijo que ya estaba en camino y que debía contarle todo lo que estaba ocurriendo, advirtiéndole que no podría enfrentarse a Da-hun y ganar. Lo llamó amigo, y Kwon Yeok, con una débil sonrisa, pensó que tal vez aún quedaba una parte del antiguo Boseon.
Le contó todo sobre el plan y las bombas, y le explicó que Dajun y Naeun estaban escapando en ese momento. Simboseon le preguntó si todo ese plan había sido solo para dejarlos escapar otra vez. Hwang Yeok respondió que quizás sonara loco, pero le pidió que lo escuchara esta vez. Con esperanza en la voz, le propuso dejar a Ewan y escapar lejos. Le preguntó si eso no era lo que habían querido desde el principio, eran solo chicos sin hogar que habían escapado, que solo querían vivir tranquilos y juntos, pero ahora todo estaba peor. Le rogó que detuvieran todo, que huyeran de quienes los perseguían, que se fueran al extranjero. Le dijo que el dinero no importaba, que mientras pudieran vivir en paz y con dignidad bastaba. Le pidió que confiara en él, que conseguiría el dinero necesario, pero que por favor aceptara. Tras escucharlo, Simboseon guardó silencio un momento. Luego dijo que, a pesar de haber estado juntos todo ese tiempo, no entendía ni compartía su forma de pensar y se disculpó por ello. Hwang Yeok, confundido, apenas alcanzó a responder cuando Simboseon gritó, preguntándole si acaso quería traicionarlo. Le reprochó que debía recordar todo lo que le había dado, que incluso le había dicho que moriría por él. Finalmente, le lanzó la pregunta que lo hirió más que cualquier golpe, ¿acaso olvidaste que fui yo quien te salvó la vida? Hwang Yeok, al darse cuenta de que no pudo convencerlo, se dijo a sí mismo que al menos debía escapar con Ho Aram. Del otro lado de la línea, Simboseon seguía furioso, preguntándose si Hwang Yeok planeaba huir. Le recordó que él había sido quien lo protegió todo ese tiempo, tanto de Aewan como de la facción Daeseon. Entonces, dijo algo que heló la sangre de Hwang Yeok, por tus acciones, Ho Aram podría estar en peligro. Hwang Yeok se quedó inmóvil, con el corazón apretado. Pero la voz de Simboseon cambió de tono, se volvió serena, casi amable. No hablemos de cosas desagradables, dijo con una calma inquietante. Hwang Yeok, concédeme un último deseo. El silencio pesó unos segundos antes de que continuara. Presiona el botón de la bomba. Hwang Yeok comenzó a temblar. Por favor, detente, murmuró, apenas capaz de hablar. Como mi último deseo, repitió Simboseon, muere por mí. Hwang Yeok cerró los ojos con fuerza. Por favor, detente, pensó una y otra vez, pero Simboseon insistía, con esa voz suave y cruel a la vez, puedes hacerlo, ¿verdad? Somos amigos. El temblor de Hwang Yeok se volvió incontrolable. A lo lejos, Dajun miró hacia atrás, vio su silueta y se preguntó si aún seguía consciente. En voz baja, Hwang Yeok maldijo a Simboseon, pero luego, con una sonrisa amarga, respondió, está bien, moriré por ti. Al escuchar eso, Simboseon sonrió al otro lado de la línea. Hwang Yeok, con una expresión tensa y los ojos humedecidos, murmuró, lo haré, porque somos amigos. Y presionó el botón rojo. Una explosión sacudió todo el lugar. El techo comenzó a derrumbarse, el aire se llenó de polvo y fuego. Mientras los escombros caían sobre él, Hwang Yeok, al borde de ser aplastado, sonrió débilmente. Pensó que, al menos, Ho Aram debía salvarse. Ho Aram, sálvate de ese monstruo, susurró. Dajun, al ver el túnel colapsar, maldijo en silencio y miró hacia atrás, furioso. Maldito Hwang Yeok, pensó mientras corría. Mientras tanto, en el vehículo donde iba Simboseon, el sonido de la explosión retumbó a través del teléfono. Permaneció escuchando unos segundos, y luego sonrió. Gracias por lo que hiciste, dijo, con una serenidad enfermiza. Con una sonrisa desquiciada, murmuró, esta familia es la mejor. Resultaste ser más útil de lo que pensé, basura. Y riendo para sí mismo, añadió con un tono casi alegre, ahora entiendo por qué Dajun siempre habla tanto de su familia. En la base del grupo Yochang reinaba la tensión. El líder, con el ceño fruncido, confesó su preocupación, se aproximaba a una batalla importante. Aunque había reforzado su determinación, no lograba sentirse tranquilo dejando todo en manos de esos chicos. Su hombre intentó tranquilizarlo, recordándole que, aun si intentaban detenerlos, los chicos seguirían enfrentándose a Aewan. Además, el número de efectivos de seguridad se había reducido y las opciones eran pocas. El líder lo interrumpió con dureza, eso sonaba a excusas. Admitió que él mismo había empujado a esos chicos al fuego y juró que algún día pagarían por sus pecados. Su hombre le aseguró que estaría a su lado siempre, y el líder le agradeció la lealtad. Entonces su hombre le informó que el CEO Kim, de la Fundación Benéfica 20, lo esperaba en la sala de reuniones. Como no parecía una persona peligrosa, pensaba esperarlo afuera, pero el líder le indicó que lo hiciera pasar.
Le explicó que debía aprender a manejar este tipo de situaciones y que la seguridad podría encargársela a otra persona. Quería dejar atrás la violencia directa. Su hombre aceptó la oportunidad con gratitud. Poco después, uno de los ayudantes entró y se disculpó por la demora. El CEO Kim había estado muy ocupado. Pero al abrir la puerta, la sorpresa fue mayúscula. El hombre que aguardaba en la sala no era el CEO esperado, sino alguien conocido de todos. Estaba recostado, comiendo algo frito, y al verlo llegar sonrió y saludó al líder, preguntando cuánto tiempo hacía que no se veían. El líder, atónito, preguntó cómo era posible que estuviera allí. Su hombre lo reconoció enseguida. Era Nam Won-chan, el antiguo guardaespaldas de Simboseon. Confundido, el líder insistió en dónde estaba el verdadero CEO. Nam Won-chan respondió que estaba durmiendo plácidamente en su almacén, todavía no se ha recuperado del susto. Furioso, el líder dijo que no podía permitir que el CEO Kim se enterara de que había hecho tratos con bandas criminales. Nam Won-chan, sin embargo, tenía algo que quería discutir. El guardaespaldas del líder, con gesto amenazante, afirmó que Nam Won-chan había desaparecido sin dejar rastro. Todos habían pensado que había muerto, y le preguntó si había sido él quien provocó el caos en Yoran junto a Simboseon, si se atrevía a presentarse allí. Con calma imperturbable, el guardaespaldas sacó un cuchillo de su traje y declaró que, al menos, aún conservaba su arma. Nam Won-chan sonrió ante la escena y dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, que aquello le resultaba curioso, y mucho más cómodo que empezar con formalidades. De regreso en el negocio de Aewan, la pelea entre los hombres de Da-hun y Aewan continúa. Cuando Kim-tak detuvo de golpe al ejecutivo, este le dice que parece que sus recuerdos comenzaron a desvanecerse. El ejecutivo lo golpea, recordándole que fue él quien antes terminó con un brazo roto y a sus pies. Sujeta el bate con ambas manos y, con un fuerte golpe, le pregunta cómo se atreve a enfrentarlo, pero falla. Mientras Kim-tak esquiva sus golpes, el ejecutivo lo sigue insultando, llamándolo basura. Kim-tak dice que ahora lo recuerda, su estilo de pelea, su velocidad, que no encaja con su cuerpo, y dice que este es el oponente que una vez lo derrotó por completo, preguntándose si podrá ganar. El ejecutivo le dice que si en aquel momento Chuan Jin no hubiera intervenido, le habría destrozado el brazo para siempre. Le grita que aquella vez se salvó solo por suerte, y aún así se atreve a aparecer otra vez frente a él, mientras saca múltiples armas ocultas. Con el bate golpea todas las armas, las cuales van hacia Kim-tak, mientras le grita que su destino es morir en sus manos. Kim-tak se cubre como puede, pero en ese momento el ejecutivo salta hacia él. Kim-tak sujeta su brazo, inmovilizando el bate del ejecutivo, pero en un segundo este cambia el bate de manos. Mientras Kim-tak se sorprende de esto, el ejecutivo le dice que, porque ellos son basura, se encargará de despellejar su cara hasta dejar solo los huesos. Por otro lado, Cha De-yeop le dice a Bae Kangrak que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Le dice que recuerda perfectamente la paliza que recibió aquella vez, pero que le devolverá todos y cada uno de esos golpes con sus respectivas flores. Bae Kangrak le dice que es una pena, pero que ni siquiera recuerda a alguien como él. Esto enfurece a Cha De-yeop, quien le pregunta qué mierda dice. Pero Bae Kangrak le pregunta si acaso recuerda cada insecto que ha aplastado a lo largo de su vida, mientras intenta soltarse del agarre de Cha De-yeop. En ese momento ve que no puede soltarse, incluso aunque lo intente con todas sus fuerzas. Entonces Bae Kangrak lo recuerda y dice que este bastardo es el pelirrojo de aquella vez. En ese momento, Cha De-yeop lo sujeta para usar una técnica de judo, llamando arrogante a su rival y preguntándole si acaso ni siquiera pudo liberarse de su agarre. Pero en ese momento Bae Kangrak se libera, sorprendiéndolo. Bae Kangrak lo llama bastardo en su mente, mientras piensa que ese maldito se soltó con pura fuerza bruta. Bae Kangrak le dice que ahora lo recuerda, porque tomó su muñeca, y le dice que él es el chico pelirrojo que usaba judo y que una vez aplastó. Preparándose para lanzar un golpe, Bae Kangrak le dice que aquella vez lo sometió con fuerza brutal, y que esta vez será igual. Mientras el golpe se acerca, Cha De-yeop se ve molesto y lo llama presumido, diciéndole que ahora las cosas no son como antes. Ambos golpean al mismo tiempo, con impactos que resuenan. Cha De-yeop recibe un fuerte golpe en el rostro, pero no aparta la mirada, y contraataca a Bae Kangrak, levantándole el rostro con el contragolpe. Bae Kangrak piensa que este chico pelirrojo se ha vuelto mucho más fuerte que aquel entonces. Mientras ambos se golpean al mismo tiempo, dice que su desarrollo es impresionante, pero su nivel sigue estando por debajo del de él. Mientras Cha De-yeop está sujeto, Bae Kangrak le dice que alguien débil como él siempre será fácil de predecir. Antes solo eras una sanguijuela pegada a Chuan Jin y acabaste matándolo, y ahora seguro te pegaste a Jin Da-hun, ¿verdad? A punto de lanzarlo, le pregunta si no se da cuenta de que son una carga inútil. Regresamos al pasado, luego del rescate de Kim-tak.
Vemos a Dajun, quien mientras curaba las heridas de Kim Tak, le preguntaba si estaba bien. Kim Tak le dice a Dajun que ha crecido tanto que lo sorprende, y se disculpa con él, ya que luego de tanto tiempo sin verse se reencuentran en esa situación. Dajun le dice que está bien, que con solo verlo ya se siente feliz, y les comenta que ese lugar es donde vive con su familia, así que les pide que se sientan como en casa. Dajun les dice que lo lamenta, pero que debe atender a los demás heridos. Cha Tae-yeop le responde que no se preocupe, que ellos están bien y que vaya. Luego, cuando Dajun se va, Cha Tae-yeop le pregunta a Kim Tak si ha cambiado mucho, y él le dice que sí. Recordando los momentos pasados, comentan que antes solo era un niño al que debían proteger, pero que ahora se ha convertido en alguien en quien todos confían. Cha Tae-yeop dice que sin darse cuenta ya ha crecido tanto, pero Kim Tak lo interrumpe y le dice que deben irse. Con determinación, afirman que no pueden seguir dependiendo de Dajun. Luego vemos a ambos en las zonas fuera de la ciudad. Kim Tak le dice que ya están demasiado lejos y que Aewan no podrá llegar a ellos. Además, le comenta que en ese lugar hay una organización con la que ni siquiera Aewan se atreve a meterse, una facción llamada Yeomun, que utiliza fugitivos para cometer delitos. Cha Tae-yeop le dice que de todos modos no debe preocuparse, que aunque dejen solo a Jin Dajun en Seúl, él seguro aguantará. Kim Tak, al verlo, le dice que el más preocupado parece ser él, ya que se nota cómo contiene las lágrimas queriendo parecer fuerte. Cha Tae-yeop se cubre la cara con la mano y le dice que no está preocupado, que solo le entró polvo en el ojo. Kim Tak le responde que entiende cómo se siente, pero que con su fuerza actual solo serían una carga para Dajun otra vez. Luego, al llegar a un edificio, ambos entran. Kim Tak le dice que, por eso mismo, solo hay una cosa que deben hacer. Dentro de ese edificio hay varios hombres con fierros y palos. Kim Tak piensa que, si quieren ser una fuerza para Dajun, ambos deben dominar esa zona. Mientras se preparan, dicen que deben subir de nivel. De regreso al presente, Kim Tak lanza una patada giratoria hacia atrás que impacta en el rostro del ejecutivo. El ejecutivo, sorprendido, se pregunta por qué no pudo esquivarla. Kim Tak le dice que antes no podía ver sus golpes, luego lo golpea múltiples veces y añade que ahora puede verlos todos. Por otra parte, vemos a Bae Kang-rak, quien observa sorprendido. Mientras tanto, Cha Tae-yeop sonríe y le dice que al comienzo tenía algo de miedo, ya que escuchó que jamás había perdido. Pero manteniéndose firme ante la fuerza de Bae Kang-rak, quien intentó derribarlo sin éxito, Cha Tae-yeop le dice que al final no parece ser la gran cosa. Bae Kang-rak, algo asustado, piensa que no pudo moverlo y se dice a sí mismo que no puede estar perdiendo en fuerza. Cha Tae-yeop le dice que, además, sus golpes también se sienten ligeros. Por otro lado, Kim Tak sujeta el brazo del ejecutivo y lo hace caer de rodillas frente a él. Asustado, el ejecutivo le pide que espere y le pregunta qué está por hacer. Kim Tak, mientras sonríe, apoya su pie sobre el brazo del hombre y le dice que él también tiene que sentir lo que él sintió. Acto seguido, le rompe el brazo, un fuerte crujido se escucha y el ejecutivo comienza a gritar de dolor. Mientras tanto, Cha Tae-yeop sujeta a Bae Kang-rak, quien se da cuenta de que esa es una técnica de judo. Pero Cha Tae-yeop, con una expresión de desagrado, le dice que no tenga miedo, ya que no vale lo suficiente como para que use técnicas de judo con él. Cha Tae-yeop lo golpea y añade que con solo fuerza bruta basta para vencer a alguien tan débil. Bae Kang-rak cae inconsciente, mientras Cha Tae-yeop piensa que no puede ser una carga para Dajun. Kim Tak piensa lo mismo, que ambos no volverán a ser una carga para Dajun, sino una ayuda. Uno de los matones se sorprende al ver que los ejecutivos fueron vencidos, mientras otro, detrás de él, le dice que eso era obvio, llamándolo bastardo, ya que ellos son Kim Tak y Cha Tae-yeop, los que conquistaron la facción Yeomun. Minutos después la pelea termina y el lugar queda limpio. Ellos felicitan a sus hombres y les dicen que hicieron un buen trabajo, pero Kim Tak pregunta, ¿dónde está Dajun? Porque no lo ve. Uno de los hombres le responde que estaba persiguiendo al subjefe y no volvió desde entonces. Cha Tae-yeop intenta llamarlo, pero dice que no se conecta, preguntándose si estará bien. Sin pensarlo más, ambos salen corriendo a buscarlo. Mientras tanto, en el escondite de Dajun, Kang Hye-seop le pregunta a Bak Do-hyun, el segundo al mando, si ya pasó la hora de la redada de Jin Dajun. Desesperado, le dice que quedan 5 minutos para que comiencen el ataque y no pueden contactar con él. El segundo al mando no dice nada, pero está preocupado. Regresamos al túnel subterráneo, este ya había sido derrumbado por la explosión. Cerca, ya se encontraba Sin Boseon, quien, feliz, dice que esa basura hizo lo que dijo al final de todo. Su hombre, preocupado, le dice que en este túnel aún quedan bombas colocadas que no han sido detonadas, pero viendo la magnitud de las explosiones comenta que parece que no podrán escapar fácilmente. También le dice que revisaron ambas entradas del túnel para asegurarse, en la otra entrada encontraron el auto del subjefe y una moto que, al parecer, Dajun robó para perseguir al subjefe.
Le informa que, según todo lo que puede ver, Da-hun fue aplastado y murió debajo de los escombros, ya que no hay signos de que alguien haya salido. También le dice que perdieron contacto con el subjefe, quien al parecer murió en la explosión también, y que lo mejor sería llamar a más hombres para intentar buscar entre los escombros. Con suerte aún podría estar vivo el subjefe. Sin Boseon le ordena que se encargue de eso, sorprendiendo a su hombre, y luego añade que pase lo que pase no le importará. Le dice que lo más importante ahora es encontrar a Jin Da-hun y le ordena que movilice a sus hombres y revise el lugar. Su hombre le responde que entiende, pero se siente mal, el subjefe se sacrificó por él y él ni siquiera quiere buscar los restos. Sin Boseon le dice que no quiere suposiciones ni nada de eso, y le ordena que solo le traiga al maldito Jin Da-hun, si de verdad está muerto, que le traiga su cuerpo aunque esté en pedazos. Su hombre dice que lo entiende, pero se pregunta para sí mismo cómo realmente ve a los demás, si acaso no siente nada por nadie. Sin Boseon, temblando, dice que debe confirmar que ese bastardo murió. Recordando su brutal pelea contra Da-hun, piensa que ese bastardo merece morir. En ese momento algo lo sorprende, un escombro cae fuerte al suelo, y Sin Boseon sonríe con una cara de locura mientras dice que ese bastardo aún sigue vivo, llamándolo una basura resistente. Ambos quedan sorprendidos y Sin Boseon lo llama un bastardo resistente. Al mirar, vemos que se trata de Seol Kwan-yeok, el subjefe, que seguía vivo de alguna forma y se arrastró fuera del túnel. El hombre de Sin Boseon le dice que lo ayude a salir de inmediato. Mientras lo intenta, Seol Kwan-yeok le pregunta a Sin Boseon por qué ha venido, pero este le pregunta a qué se refiere. Le dice que vino porque estaba preocupado por él. Seol Kwan-yeok sonríe al escuchar esto. Su hombre dice que está atascado y no podrá sacarlo solo, se va y dice que traerá a los demás. Al quedarse solo, Sin Boseon le pregunta qué pasó con Sin Da-hun. Seol Kwan-yeok no está seguro y le pregunta si acaso no habrá muerto ya. Comienza a escupir sangre mientras se pregunta cómo llegaron a esto. Sin Boseon maldice y dice que, si hasta Seol Kwan-yeok llegó a este punto, Jin Da-hun causó grandes daños a Aewan y ese bastardo debería haber sido eliminado hace tiempo. Le vuelve a preguntar qué pasó con Da-hun, si lo vio debajo de los escombros o algo así. Pero Seol Kwan-yeok le pregunta a Sin Boseon si de verdad eso es todo lo que quiere saber, y este le responde que sí, porque eso es lo más importante, sorprendiéndolo. Seol Kwan-yeok le dice que sí, claro. Sin Da-hun le dice que lo vio con sus propios ojos morir, aplastado por una piedra. Sin Boseon sonríe y dice que está bien, así debería ser. Pero en ese momento Seol Kwan-yeok le pregunta si esa es la respuesta que quería, llamándolo maldito bastardo. Furioso, Seol Kwan-yeok le grita preguntándole si no ve que está aplastado por una piedra. Le dice que su amigo está siendo aplastado y que todo lo que él dice son puras estupideces. Seol Kwan-yeok le pide por favor a Sin Boseon que detenga esta locura, le dice que incluso mató a su gran enemigo, así que le ruega que se detenga ya. Entre lágrimas le dice que él también quería lo mismo que los otros niños que escaparon, ¿no es así? Él también quería una familia. Entonces le pregunta por qué mata a sus amigos, qué es lo que realmente quiere. Sin Boseon repite su pregunta, ¿qué es lo que quiero? Pero luego lo mira con una sonrisa y le pregunta si se ha vuelto idiota. Seol Kwan-yeok no entiende, pero Sin Boseon le dice que desde el principio hasta ahora su deseo no ha cambiado. Él solo usa a los huérfanos como ellos, niños escapados e inútiles, para cometer crímenes y ganar dinero para él. Niños basura como ustedes, con vacíos mentales profundos, si los tratas como familia, con un poco de bondad están dispuestos a entregar todo, incluso sus vidas. Le dice que se mire a sí mismo, después de ser tratado con bondad, se destruiría a sí mismo e incluso intentó suicidarse para matar a Da-hun solo porque él se lo pidió. Le dice que esa es la forma de violencia más barata y eficiente. Se acerca a Seol Kwan-yeok y le aclara que no lo malinterprete, él nunca cambió. Dice que nunca los consideró amigos ni familia, y aunque Seol piense diferente, él nunca lo sabía porque jamás tuvo amigos como todos los huérfanos normales. Seol Kwan-yeok, llorando, se pregunta cuándo se volvió así. En ese momento Sin Boseon dice que esa chica llamada Ho Aram también pensaba usarla y luego desecharla. Si ella cree que su amigo de toda la vida murió por Jin Da-hun, se entregará a él fácilmente. Dice que ella será más fácil de manipular porque es idiota. Seol Kwan-yeok, furioso, le dice que no se meta con ella. Sonriendo, Sin Boseon comenta que ella estaba muy preocupada por él. En ese momento su hombre regresa y le dice que sus hombres están lejos y tardarán en llegar. Sin Boseon responde que no importa. Mientras se aleja, le ordena a su hombre que se deshaga de Seol Kwan-yeok. Su hombre, asustado, solo observa. Al ver la duda, Sin Boseon le advierte que será el siguiente si duda. El hombre, sin opción, se prepara para hacer lo que debe y le dice a Seol Kwan-yeok que lo perdone. Mientras escucha cómo su hombre mata a Seol Kwan-yeok con un cuchillo, Sin Boseon se retira diciendo que todo ha terminado.
La molesta sombra de Choan Gil finalmente murió, dice, y su cuerpo está casi completamente recuperado. Solo queda construir a Ewan y volver a la cima. Sonriendo, le dice a Choan Gil que ganó, pero en ese momento recibe una llamada. Contesta molesto y pregunta quién es. Al otro lado le preguntan si realmente no lo sabe. Esa persona, por su voz, no quiere acertarlo. El hecho de que siga vivo, ese era Sin Da-hun, quien ya se encontraba seguro. Le pregunta si tiene miedo de que siga vivo. Sin Boseon, sorprendido, dice que se suponía que murió aplastado. Le responde que no importa, que lo matará él mismo. Pero Da-hun le pregunta si de verdad podrá hacer eso. Le dice que ya no le queda nada, y Sin Boseon le pregunta qué quiere decir. Da-hun le dice que todo Aewan será borrado del mapa, porque en ese momento está en marcha una operación masiva de la alianza Gangbuk. Vemos al segundo al mando matando a los hombres de Sin Boseon en otra parte. A su lado está Kang-Heso, quien mientras derriba enemigos dice que Da-hun los hizo preocuparse por una tontería y pide que contacten con él rápido. El objetivo de estos es destruir las 5 bases de Aewan donde se concentra su poder. Como los han estado presionando sin parar, las 5 bases están acorraladas. Si esas 5 bases caen, Sin Boseon no tendrá ninguna fuerza de su lado. Da-hun dice que su organización terminará hoy, y añade que ya se lo había advertido, quien toque a su familia pagará las consecuencias. Da-hun, furioso, le dice que lo perseguirá hasta el infierno si es necesario. Sin Boseon, aún más molesto, lo llama maldito bastardo y arroja el celular al suelo, furioso, sin poder contener su rabia. Sin Boseon regresa y detiene a su hombre antes de que mate a Seol Kwang-yeok. Furioso y lleno de rabia, Sin Boseon sujeta a Seol Kwang-yeok del cuello y le dice que él le dijo que vio a Jin Da-hun morir, preguntándole qué demonios pasó en realidad. Pero Seol Kwang-yeok comienza a reír y le dice que, solo porque está vivo, reacciona de esa manera. Le dice que es todo un espectáculo. Con una sonrisa le dice que es un cobarde y un perdedor. Seol Kwang-yeok añade que, por suerte, puede verlo así antes de morir, mientras Sin Boseon, furioso, aprieta los dientes al escuchar sus palabras. Toma el cuchillo de su subordinado y se lo clava en el cuello a Seol Kwang-yeok. Luego, con una sonrisa, le dice que debería haberlo desechado desde el principio, que nunca debió haberlo ayudado, y que es un inútil. Mientras los ojos de Seol Kwang-yeok comienzan a apagarse, recuerda el pasado, cuando ambos estaban en la iglesia. Seol Kwang-yeok le preguntaba a Sin Boseon si de verdad atacaría la capilla. Le decía que ese lugar era demasiado peligroso, que iban directo a la base central de la facción de Daeseon. Sin Boseon se disculpaba con él, pero le decía que no tenía más opciones. Seol Kwang-yeok le agradecía, diciéndole que estaba agradecido con él, ya que los protegía de las otras facciones, y que por eso se había unido, aunque nunca se lo pidió. Pero también le decía que últimamente Aewan ya no era como al comienzo, que la manera en que hacía crecer la organización y buscaba dinero se había pasado de la línea. Sin Boseon le respondía que todo eso era por los chicos, que para protegerlos necesitaban poder. Seol Kwang-yeok le decía que no podía continuar más, que si seguían así no sabía si podría quedarse en Aewan. Sin Boseon le respondía que hiciera lo que quisiera, pero que debía saber una cosa, si no participaba en esa operación, Ho Aram iría en su lugar. Seol Kwang-yeok se sorprendía, pero Boseon le decía que lo sentía, que no podía hacer nada, que les faltaban hombres. Entonces Seol Kwang-yeok le decía que él iría, y que no involucrara a Ho Aram. A lo que Sin Boseon, con una sonrisa, le daba las gracias. En ese momento, Seol Kwang-yeok notó que Boseon comenzó a cambiar, pero aún así esperaba que algún día volviera a ser como antes. Luego del incidente en Yochang, Sin Boseon se volvió aún más incontrolable. En el fondo, Seol Kwang-yeok ya se lo imaginaba, Sin Boseon nunca volvería a ser el mismo. Tal vez, desde el principio, ese Sin Boseon que conocía nunca existió, aunque le costara aceptarlo. Seol Kwang-yeok escupe sangre y dice que ese maldito Jin Da-hun es muy fuerte, no vio que lo golpeaban, pero sigue vivo. Sin embargo, por la reacción de Sin Boseon, puede verlo ahora con sus propios ojos. Sujetando a Sin Boseon, le dice que su verdadera personalidad es repugnante. Por otra parte, Da-hun agradece a su familia, si no fuera por ellos no habría podido salir del túnel. Kim Tak le dice que menos mal que llegaron a tiempo, mientras Cha De-yeop comenta que realmente llegaron muy a tiempo. Da-hun se pregunta en su mente si de verdad fue cuestión de suerte. Dice que ese maldito Seol Kwang-yeok, al verlo en ese último segundo, sintió que algo andaba mal. Regresando con Seol Kwang-yeok, este le dice a Boseon que fue un tonto por seguir ignorando y decir que no era nada. Pero ahora que lo confirmó, puede hacerlo sin remordimientos. Con el detonador en sus manos, Seol Kwang-yeok le dice que ambos morirán juntos. De vuelta en el pasado, vemos a Seol Kwang-yeok preguntarle a Mon Sungo si se aseguró de configurar correctamente las bombas. Mon Sungo le dice que solo confíe en él, pero Seol Kwang-yeok responde que jamás podría confiar en él. Mon Sungo le explica que escuche, el botón verde detiene la explosión y el rojo es para activarla. Pero si lo presionas una vez explota la primera carga y debes tocarlo 2 veces para detonar la segunda.
Seol Kwan-yeok no entendía por qué las cargas no explotaban al mismo tiempo y estaban divididas en partes, pero Mon Sungo le dijo que lo preparó para que tuviera opciones, puede explotar una carga y tendría tiempo de salir, ya que la salida no explotaría, y si no tiene opciones puede explotar ambas y todo el túnel subterráneo estallará hasta la salida. En el momento en que Dajun escapaba, Seol Kwan-yeok pensaba que si presionaba 2 veces todo terminaría, pero no entendía por qué seguía dudando, quería salvar a Ho-Aram y para eso debería confiar en Sin-Boseon. Recordando a Ho-Aram, la única que realmente estuvo con él, piensa que debería protegerla, si mata a Dajun, Sin-Boseon no le hará nada. Por eso recuerda las palabras de Moon Sungo sobre el rango de explosiones. Mientras Dajun y Naeun corrían para escapar, Seol Kwan-yeok se decía que debía morir para proteger a Ho-Aram. En ese momento ve a Dajun y a Naeun huyendo, sus recuerdos surgen cuando él y Ho-Aram escapaban luego de robar comida. Ella, sonriendo, le decía que eso era divertido, mientras Seol Kwan-yeok le decía que estaba muerto de miedo. Mientras seguían corriendo, Ho-Aram le decía que no se preocupara y le pedía que desde ahora solo confiara en ella. Al ver a Dajun y Naeun huyendo, no pudo presionar, no por Dajun, sino porque le recordaban a Ho-Aram y no quería dejarla sola. Dajun, al mirar atrás, notó que algo pasaba, pero Seol Kwan-yeok se preguntaba en quién debía confiar. En el presente, Sin-Boseon se pregunta por qué ese bastardo aún tiene el control remoto. En ese momento recuerda que había bombas sin estallar en la entrada del túnel. Apuñala a Seol Kwan-yeok múltiples veces para que lo suelte, ya que quiere salir antes de la explosión. Seol Kwan-yeok, mientras lo sujeta, se llama idiota por confiar en Sin-Boseon, porque el mayor peligro para Ho-Aram ahora es Sin-Boseon. Mientras sigue siendo apuñalado, Seol Kwan-yeok dice que si Boseon muere, el único enemigo de Ho-Aram será la facción Daeseon. Con sus últimas fuerzas, afirma que Ho-Aram está bien escapando, así que esta vez confiará en ella. Seol Kwan-yeok le dice a Sin-Boseon que el viaje hacia el final es solitario, con una sonrisa presiona el detonador y le dice que vayan juntos al infierno. En ese momento las cargas explotan y todo el túnel comienza a derrumbarse. Seol Kwan-yeok recuerda cuando Ho-Aram le dijo que ser pandillero era divertido y ambos estaban felices. Mientras le pide a Ho-Aram que sobreviva, sujeta a Sin-Boseon y le grita que mueran juntos, como amigos, que llegarán hasta el infierno. Sin-Boseon, molesto e irritado, corta el rostro de Seol Kwan-yeok con el cuchillo. Con esto logra que Seol Kwan-yeok lo suelte y sale corriendo junto a su hombre del túnel. Seol Kwan-yeok recuerda los momentos felices de su vida junto a Ho-Aram y, triste por no poder verla más y no ser capaz de sostener a Sin-Boseon, termina muriendo aplastado. Sin-Boseon y su hombre corren del lugar, intentando cubrirse de los pequeños escombros, pero Sin-Boseon ve que lo sigue su hombre, quien comienza a pedirle ayuda. Boseon lo patea, arrojándolo al derrumbe. Su hombre lo sigue llamando, pero es aplastado por los escombros. Sin-Boseon corre lo más que puede para salir rápido. Furioso, dice que no tiene intenciones de morir en este lugar y corre aún más fuerte, viendo la salida a lo lejos. Pero segundos después vemos el túnel completamente derrumbado, y afuera no hay nadie. Se comienzan a escuchar ruidos provenientes de los escombros, y la mano de Sin-Boseon sale de entre ellos. Logra salir y cae al suelo golpeándose fuerte. Intenta levantarse, pero su cuerpo tiembla y apenas puede respirar. Furioso, aprieta los dientes con furia contenida. Cambiamos de escena al escondite de la familia Dajun, donde Dajun les pregunta si Naeun está bien, y ellos le dicen que lo estará. Le dicen que ya la llevaron al hospital y contactaron al dueño de la pizzería. Estaba muy sorprendido, pero se calmó al saber que no le pasó nada grave. Además, le dicen que dejarán hombres para cuidarlos y mantenerse informados si pasa algo. Dajun les agradece, ya que sin ellos dos no podría haber salvado a Naeun. Ambos le dicen que ya basta de agradecer tanto, ya que están felices de poder ser de ayuda para él. En ese momento, Dajun recibe una llamada. Era el segundo al mando, quien le dice que la operación para destruir las 5 bases principales de Aeguan ha sido un éxito. Kang Eso pregunta a sus hombres si están bien, y ellos responden que gracias a él lo están, ya que los ayudó varias veces. Luego de eso, los miembros de Gangbuk comienzan a discutir entre ellos por ver quién limpió más rápido los distritos. Pero en ese momento, el segundo al mando le dice a Dajun que no tuvieron heridos, y cree que tal vez es porque su líder, Seol Kwan-yeok, no estaba. Así que le dice a Dajun con toda seguridad que Aeguan está completamente acabado. Dajun dice que ahora solo faltan los altos ejecutivos y Sin-Boseon. Comenta que, por muy fuertes e inteligentes que sean, si ya perdieron el gran poder en el que confiaban, es como tener un cuerpo sin brazos ni piernas en una pelea a puños.
Con el mínimo daño de su lado, han acorralado a Simboseon. En ese momento, Simboseon grita con todas sus fuerzas, mientras Da-hun, por otro lado, se encuentra calmado diciendo que terminarán su venganza pronto. Al día siguiente, los bomberos y detectives llegan al túnel subterráneo y, como vimos antes cuando los detectives encontraron cuerpos en el túnel, vemos que se trata de Seol Kwang-yeok y un subordinado más. La feroz lucha de la alianza Gangbuk para destruir a Aewan, aunque casi fue detenida por trampas inesperadas, al final logró una victoria difícil pero limpia. Da-hun se toca la herida de escopeta y siente un fuerte dolor, pero sabe que esta batalla les recordó algo que habían olvidado cada vez que luchan por sus vidas y están a punto de rendirse. La razón por la que logran sobrevivir a pesar de todo es gracias a la familia. Teniéndolos a ellos, no importa lo que venga, seguirá luchando para no morir. Cambiando de escena, vemos a un hombre pescando mientras su subordinado se le acerca. Este le informa a su jefe que Aewan ha sido destruido. Además, le dice que todo ocurrió tal como su jefe había predicho. Su jefe es Cheon-osan, uno de los altos ejecutivos y representante interno de Aewan. El subordinado continúa informando, los negocios ilegales de Aewan fueron expuestos, su flujo de financiación se detuvo, y la mayoría de los miembros fueron arrestados o se retiraron. Ahora están completamente dispersos. Cheon-osan, algo impresionado, comenta que parece haber atrapado un pez gordo. El subordinado prosigue, aunque existían fondos ocultos, la mayoría fueron confiscados, por lo que será difícil recuperarlos. Cheon-osan responde que resistieron más de lo que esperaba. Recuerda que, al principio, Aewan era solo una organización de mocosos que jugaban a ser gánsteres, hasta que Simboseon la hizo crecer. Y añade que cuando Simboseon caiga, esa organización también se derrumbará. Mientras Simboseon siga con vida, todo lo demás puede reemplazarse en cualquier momento. Luego, Cheon-osan menciona que fue gracias a ese chico llamado Seol Kwang-yeok, el único genuino entre toda esa basura, que pudieron resistir unos días más. Con una leve sonrisa, Cheon-osan dice que, al parecer, su plan podrá completarse a tiempo. En la base del grupo Yo-chang, Nam Won-chan comenta que todo es una locura, que todo se ve caro. Pregunta cuánto cuesta y, al mismo tiempo, si se supone que ese hombre es el jefe y si es normal que tenga tantas bebidas costosas. Les dice que mejor lo llamará Jung para sentirse más cercanos, y añade que quiere llevarse bien con él, ofreciéndose para ser su guardaespaldas en lugar del que tiene a su lado. Mientras tanto, el guardaespaldas lo llama insolente, y el jefe se toca la cabeza diciendo que este tipo es insolente. Minutos antes, el jefe había detenido la pelea entre los dos, aunque ahora se pregunta si debió hacerlo. Dirigiéndose a Nam Won-chan, le dice que no lo malinterprete, no dejó que su guardia peleara con él solo porque quiere hacerle preguntas antes. Con seriedad, le advierte que dependerá de sus respuestas si vive o muere. Nam Won-chan se burla, diciendo que parece más hombre de lo que aparenta. El jefe le pregunta sobre el día del incidente en Yo-chang y todo lo ocurrido ese día, cómo logró sobrevivir, pero Nam Won-chan responde que no quiere contestar eso. El líder lo entiende y dice, entonces, ese día atacaste a mis guardias, dime una razón por la que debería dejarte vivir. ¿Por qué volviste aquí? ¿De qué lado estás realmente? Nam Won-chan le responde que no está del lado de Simboseon ni del lado de Jin Da-hun, solo es un enemigo de Aewan. El líder le dice que si vino para aliarse contra Aewan, ya es demasiado tarde, la alianza Gangbuk que apoyan ya ha derrotado a Aewan, por lo que parece no haber motivo para dejarlo vivir. Nam Won-chan le responde que vino porque sabía que reaccionaría así. Le dice que él no conoce la situación interna de Aewan y le afirma que Aewan aún no ha sido derrotado. Explica que, aunque queda poco, aún hay una facción Daeseon oculta por Cheon-osan dentro de Aewan y hay personas peligrosas que aún no conoce. El líder le pregunta quiénes son. Nam Won-chan le dice que son los 4 altos ejecutivos que recién regresaron de una misión en el extranjero y mientras ellos estén presentes, Aewan puede reconstruirse en cualquier momento, y el resultado de esta guerra dependerá de cómo eliminarlos. El líder le pregunta si solo son 4 personas, que pueden hacer 4 personas. Nam Won-chan responde que esas 4 no son personas comunes. Cambiamos de escena al almacén de la facción Jugar bajo el grupo Yo-chang. En ese lugar, un hombre usa su celular para hablar con ChatGPT y le pide ayuda con algo. ChatGPT le responde que está de acuerdo y le pregunta con qué quiere ayuda. El hombre le dice que le explique cómo revivir a alguien, y frente a él hay un hombre muerto. Le dice a ChatGPT que estaba hablando con él,
que se molestó y que, al empujarlo un poco, lo golpeó y ya no respira. ChatGPT le pregunta por qué hizo eso, le recuerda que la violencia no tiene justificación y le indica que llame al 911 y trate de hacer maniobras RCP. El hombre pregunta si acaso cree que es culpa de él, pero luego él mismo dice que no es culpa suya, sino del hombre por ser más débil. ChatGPT le responde que sigue estando mal usar la violencia. El hombre, algo molesto, le pregunta de qué lado está y si acaso no entiende la situación, preguntándole si cree que fue intencional. ChatGPT está por repetir que la violencia no es la solución, pero el hombre insiste, no es su maldita culpa. En ese momento, la IA cambia y otra voz le dice que es una leyenda, Junin, ya que solo lo tocó un poco y quedó muerto. Le pregunta cómo es que es tan fuerte. El hombre responde que de verdad es genial, ya que él mismo se proclama genial. Este es uno de los altos ejecutivos de Aewan, Yok Ji-soo. El hombre dice que le encanta la forma de hablar de su IA y que es muy graciosa, por eso suele contarle estas cosas. Pero detrás suyo, un hombre le dice que está demente y que no debería distraerse en una pelea. Ese hombre se lanza contra él y le pregunta qué hace en el territorio de Hutae, pero en ese momento es apuñalado y se escucha como cae al suelo en segundos. El hombre comenta que todas las organizaciones en Corea son igual de bajas y sin clase. El hombre moribundo se pregunta cuándo fue apuñalado, porque ni siquiera vio sacar el cuchillo. El hombre que lo había apuñalado limpia el cuchillo mientras dice que el pobre de Jun tuvo que morir en unas tierras llenas de bastardos como ellos. Este era otro alto ejecutivo de Aewan, Rayo. De repente, siente a alguien detrás suyo y, sin pensarlo, lo apuñala. Al mirar atrás le dice que considere esto una advertencia y que jamás se acerque a él por la espalda. El hombre que fue apuñalado le dice que lo lamenta y explica que es una costumbre que tiene del trabajo, donde vemos que en realidad no fue apuñalado, sino que detuvo el cuchillo con el maletín. Este es otro de los altos ejecutivos de Aewan, Woo Hee-yuk. El de lente se dirige al que hablaba con la IA y le pregunta si no había dicho que hablaría con ellos antes de recurrir a la violencia, pero el loco de la IA le responde que no le pida cosas tan difíciles, ya que es complicado hablar con basura como esa. Por otro lado, Nam Won-chan sigue contándole al jefe que los vio con sus propios ojos y aclara que no fue por casualidad que atacó a Aewan cuando ellos no estaban. Nam Won-chan les deja claro que cada uno de ellos, individualmente, es capaz de cambiar cualquier situación. El jefe le dice que no esperaba que escondieran gente así, pero Nam Won-chan le responde que, aunque todos son peligrosos, hay una persona que realmente deberían vigilar, le dice que sería el perro. El jefe, confundido, le pregunta si dijo un perro. Cambiando de escena, vemos un pequeño perro bonito pero negro. En ese momento, los altos ejecutivos llegan al lugar y uno de ellos se pregunta dónde estaba, pero resulta que llegó antes que ellos. Alrededor del perro hay muchos enemigos muertos, y el alto ejecutivo comenta que ve que estuvo trabajando. Mientras el perro lame los cuerpos de los muertos, volvemos con Nam Won-chan, quien le dice al jefe que el más peligroso de todos es el dueño del perro. Vemos al dueño del perro, quien acaricia a su cachorro mientras dice que todos los humanos son repugnantes. Este es el alto ejecutivo de Aewan, Bak Yeol.